de Bilbao, historia de Bilbao. La primera comunicación va a correr a cargo de Nereyone Intxaustegui, profesora de la Universidad de Deusto, y el título es Mujeres en la vida religiosa bilbaína, siglos XVI a siglo XVIII. Muchas gracias, Nere. Vale, arrastio, buenas tardes. Y nada, como son 10 minutos, aquí, a todo correr. A ver, bueno, pues la comunicación se titula Mujeres en la vida religiosa bilbaína siglos XVI-XVIII y me va a centrar en estas mujeres que vivieron en los conventos de Bilbao durante la Edad Moderna. Bueno, decir que hablo de Bilbao, pero bueno, ya sabemos todos que la Edad Moderna Bilbao no era el Bilbao de hoy en día, sino que era la Villa de Bilbao y 3 anteiglesias, Abando, Deusto y Begoña, pero bueno, yo ahora las voy a mencionar como si estuvieran dentro de Bilbao, pues para facilitar la explicación. Y bueno, pues sabemos que la mujer sí ha sido relegada en la historia y cuando nos centramos en la historia religiosa, pues el olvido ha sido mayor, bueno, pues teniendo en cuenta que vivían en unos conventos rodeadas del muro, clausura, entonces bueno, sí que han estado más olvidadas. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ahora, en el escrito va a estar más desarrollado, pero bueno, ahora centrarme en 4 episodios que se dieron en distintos, ahí tenemos todos los conventos que hubo en Bilbao, estos 7 de las distintas familias religiosas, y contar distintas cosas que sucedieron a religiosas en esta época. La primera historia, bueno, es una historia triste, y se va a tratar de un rapto. La protagonista va a ser Magdalena de Anuncibay. Magdalena era beata en el Beaterio de Santa Mónica. Beaterio es, bueno, el antecedente al convento. Va a ser una comunidad religiosa, pero en la que no vivían en clausura. Entonces, bueno, en el año 1592, Magdalena fue secuestrada, raptada por estos 4 individuos, que podemos ver ahí su identidad: Tomás de Dondiz, su hijo Tomás, Adrián de Arrién y su hijo Domingo. Bueno, pues sabemos que a la noche fueron al beaterio, secuestraron a la religiosa y bueno, pues sucedieron cosas y la superiora, bueno, pues llevó todo este suceso a pleito. Acabó en la instancia del corregidor y aquí vemos los castigos que sufrieron estos 4 hombres. Bueno, pues Tomás de Dondiz fue condenado a pasear montado en una bestia sin albarda por las calles de Bilbao, mientras un pregonero iba mencionando lo que le había hecho a la religiosa Magdalena de Anuncibay. Fue ahorcado y luego despedazado. Su hijo Tomás, bueno, pues viendo un poco la que se le venía encima, pues huyó. Adrián de Arrién pasó 8 años en galeras, mientras que su hijo Domingo, bueno, en público tuvo 200 azotes y luego estuvo 4 años desterrado. Bueno, este caso nos enseña bastantes características de aquella época, por ejemplo, los castigos, que hoy en día esto no estaría tipificado en el Código Penal, pero bueno, y en lo que me quiero fijar para unirlo con la siguiente anécdota van a ser los apellidos de estas personas, tanto de la religiosa, que pertenecía a los Anuncibay, como Dondiz, Arrién, que van a ser familias, linajes que tuvieron mucho peso en la historia de Vizcaya en general, pero sobre todo específicamente en Bilbao. Y esto pues va unido con este segundo punto, que van a ser los lazos familiares. Estas monjas, estas religiosas, bueno, todo el mundo somos alguien, pero estas monjas van a ser pues hija de, hermana de, prima de, cuñada de, tía de personas de hombres, claro, de hombres que estaban pues en los cargos administrativos del señorío, en el consulado de Bilbao, en el regimiento. Y a través del apellido de todas estas religiosas podemos ver esos nexos de unión. Por ejemplo, en el convento de la Encarnación, bueno, no va a estar directamente relacionado con Bilbao, pero es un ejemplo de los pocos que va a haber, diríamos, de la nobleza castellana en Bilbao, y va a ser María del Nacimiento, que era nieta de un condestable de Castilla y de la duquesa de Frías, pero hija a su vez de un Pérez Vélez de Guevara. Otro ejemplo vamos a tenerlo en María Pérez de Novia, también los Novia, de gran peso en Bilbao. Va a ser hija de un mercader bilbaíno que estaba sentado en Sevilla y bueno, era la hija única y luego pues recibió la herencia y gracias a esa herencia, bueno, hizo, ahí vemos una sepultura para el padre y los grabados de
del escudo de la familia en el convento. Entonces, bueno, esto va a ser de mucho prestigio para las familias, porque, bueno, pues las monjas estaban consideradas las esposas de Cristo, entonces no solamente era un prestigio tener a una esposa de Cristo dentro de tu familia, sino que además todo este simbolismo de grabados, escudos, etcétera, que se podían ver en capillas de las iglesias de los conventos, siempre es un símbolo de reputación en una sociedad de la Edad Moderna que todas estas cosas tenían tanta importancia como era el prestigio. Por ejemplo, en el convento de Santa Clara pues he puesto 2 ejemplos de muchos que hubo de religiosas relacionadas con el mundo del comercio. Ana Claudia de San Pedro Gusens, esta va a ser una religiosa del siglo XVIII y su padre era el flamenco Cornelio Gusens, que era comerciante e intérprete en el consulado de Bilbao. A su vez, su hermano, uno de los muchos que tuvo, pues Pedro Francisco, llegó a ser ministro con Carlos III y por su parte Catalina de Concepción Isasi era hija de Juan Martínez de Isasi el Mayor, que fue comerciante, cónsul en el consulado, regidor, o sea, esto es del siglo XVII, Catalina de Concepción Isasi, también perteneciente a una familia con gran peso. Por su parte, en el convento de Santa Cruz, bueno, pues podemos ver muchas otras religiosas también con apellidos que estaban relacionados con hombres que estaban en la capa, la oligarquía, diríamos, de aquella época. Apellidos como Arbieto, Urdaibai, Bilbao la Vieja, Leguizamón, que eran preboste de Bilbao, Zornoza. Pues, todos estos ejemplos de religiosas nos demuestran estos lazos de familias con poderío. El tercer caso va a ser una religiosa, también otra vez a título individual, llamada Josefa de Landaverde. Bueno, Josefa era una niña de apenas 9 años cuando entró en el convento de Santa Cruz. En aquella época era muy habitual que las niñas entraran a los conventos a modo de recibir una educación y porque si conocían lo que era la vida religiosa desde el principio, siendo pequeñas, luego no iba a haber mucho problema en que profesasen, ya que bueno, era la única vida que ellas conocían. Bueno, pues falleció en el año 1631 con apenas 9-10 años y claro, las religiosas tienen un privilegio que pueden ser enterradas en el convento, pero en el caso de Josefa no era religiosa porque para profesar hay que tener como mínimo 16 años, ni tampoco era novicia, porque para empezar el noviciado hay que tener 12 años, era solamente una niña. Entonces, claro, en este caso ya no tenía el privilegio de poder ser enterrada en el convento. Estamos ante una muerte ab intestato, entonces, sin testamento, entonces según las leyes de aquella época, bueno, tenía que estar enterrada en la misma sepultura que sus padres y sus antepasados, que en este caso era la iglesia de Santiago en Bilbao. No obstante, las monjas se negaron a ello, la enterraron dentro del convento, todo ello conllevó un pleito con el obispo de Calahorra, con el vicario que era su representante en Bilbao. Bueno, este pleito llegó hasta Roma y estuvieron a punto de ser excomulgadas las religiosas por el cadáver de Josefa de Landaverde, pero finalmente bueno, no tuvieron otra cosa y tuvieron que devolver el cuerpo para que fuera enterrado en Santiago y bueno, pues todo ello es por motivos económicos para poder quedarse con la parte de la herencia. Y finalmente me he centrado en los conventos como residencias, esa función social que tenían también los conventos por su parte, y en este caso son mujeres que en sí, no todas ellas profesaron, no se hicieron monjas, pero al quedarse viudas entraron a vivir en estos conventos, porque bueno, pues estaba mejor visto para el prestigio de la familia, la rumorología, etcétera, que no estuvieran solas en su casa, sino en un convento. Entonces aquí vemos, no todas las viudas, por supuesto, fueron a un convento como residencia a vivir, pero unas cuantas sí. Y bueno, debían de pagar anualmente una pensión. Entonces aquí vemos a María Luisa en Santa Cruz, Ana Ventura de Salcedo y Irauregui y María Josefa en la Concepción. También hubo casos en los que el marido no vivía en Bilbao, por ejemplo, en el caso de Domingo de San Juan, que vivía en Madrid en la corte, entonces su esposa, mientras el marido estuvo ausente,
estuvo en un convento, pero bueno, también hubo casos de pues, que igual el marido estaba en las Indias. Y finalmente tenemos el caso de Ana María de Lara Morán y Zamudio, hija de un alcalde de Bilbao, que cuando se divorció entró a un convento a residir y bueno, le gustó tanto esa vida que acabó profesando en otro convento. Y bueno, pues son 10 minutos y bueno, pues en la comunicación, si tenéis interés, podréis, con más detalle, os contaré pues, otras historias de otras mujeres religiosas. Muchas gracias, eskerrik asko. Gracias. Muchas gracias, Nere. La siguiente comunicación va a correr a cargo de Sara Hidalgo, doctora por la Universidad de Santiago, y el título de la comunicación es Las trabajadoras en el Bilbao finisecular, estigma u orgullo.
Francia de mediados del 19 también se... Es Arantxa Pareja, miembro del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, y nos va a presentar su comunicación que se titula Las mujeres bilbaínas en el comercio en la década de los 20. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si acierto con esto. Sí. Bueno, esta comunicación sobre las mujeres y el comercio en Bilbao, ya veis que pone la palabra moderno, que es una palabrita que ha sido una rata dentro del programa, y es importante precisamente la palabra porque esta comunicación que hemos hecho junto con José María Bascoechea y Susana Serrano, tiene que ver con una nueva ciudad que se genera en Bilbao, que deja de ser industrial, que empieza a ser más terciaria, en donde el comercio cambia de localización, cambia de productos que vende, cambia en cuanto a los actores y actrices que van a ser protagonistas, ¿no? Y por eso el comercio moderno o el sector servicios moderno es la palabra seguramente más adecuada. Bueno, en primer lugar, mujeres y comercio debería de ser una palabra ya asociada por defecto, aunque realmente la historiografía no lo tiene en cuenta así. Bueno, esta es una de las muchas imágenes que podemos tener, no solamente de Bilbao, sino de otras ciudades de principios del siglo XX, en donde las mujeres están vendiendo los productos que se producen en el campo, ¿no? Es decir, la labor comercial, antes de la industrialización, tiene que ver con el rol de la mujer y como ama de casa, ¿no? Es decir, la explotación de los productos que se producen en el caserío o en el campo lo hacen las mujeres, también la comercialización del producto del artesano en el antiguo régimen también lo hace la mujer, y cuando hay un negocio familiar, pues la mujer trabaja en ese negocio, en la venta al público, ¿no? Así que es un tipo de trabajo asociado totalmente a las mujeres. Sin embargo, con el cambio, con modernización, industrialización, muchas de estas mujeres pasan a ser asalariadas, dependientas, tienen una nueva formación, como ayer nos decía Marije Pacho, de acuerdo un poco a que en general el sector servicios cambia de vocación. No quiero poner demasiadas tablas ni demasiados números, pero bueno, podéis ver cómo en Bilbao, por ejemplo, entre 1900 y 1935, en el sector secundario, por mucho que pensemos que Bilbao es una ciudad claramente industrial a principios del siglo, los hombres están trabajando en la industria y las mujeres están trabajando en el sector servicios. Y en el año 35, en general, el sector servicios va a hacerse mucho mayor, pero las mujeres aumentan su presencia. Así que esto es algo bastante relevante y que hay que ir destacando. Sin embargo, quiero hacerles llamar la atención sobre la primera línea, donde pueden ver que la tasa de actividad reconocida por sexos dentro de las estadísticas oficiales, censos, padrones, dicen que las mujeres cada vez trabajan menos. Y esto tiene que ver con lo que decía antes Sara, en el sentido de que hay un cambio de mentalidad, las mujeres no deben de estar en el trabajo ni en el mundo público, y entonces pues, las estadísticas tienden a ocultarlas. Esto pues, nos genera muchos problemas a los historiadores, porque queremos visibilizarlas, reconocerlas, hablar de su trabajo y su aportación a la sociedad, pero esto se convierte en un problema tremendo y una labor casi de Sherlock Holmes, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de cómo se invisibiliza, bueno, no sé si lo veis, que igual no, pero yo os lo cuento brevemente. Esta es una hoja de padrón de una mujer, una familia que vive en la calle Ronda, y veréis que su marido es dependiente, tienen un sobrino que también trabaja como comerciante, su mujer en la casilla de profesión pone una raya, o sea, no es nada,
profesionalmente y, sin embargo, por la matrícula industrial de 1895 sabemos que esta mujer tenía un puesto de embutidos en el mercado La Ribera. Por lo tanto, era comerciante, era titular de ella, como aparece en la matrícula industrial, ¿no? Así que, bueno, simplemente os pongo unas imágenes de lo que debemos hacer las investigadoras para rescatar a estas mujeres comerciantes, ¿no? Por ejemplo, la matrícula industrial, que hace una referencia de todos los comercios o actividades que hay y que, por lo tanto, como van a pagar impuestos, se la reconoce. También el registro de altas de actividades, cuando se solicita poner un negocio también pueden aparecer mujeres, entonces cotejamos esto buscando por nombres con los padrones y así podemos reconstruir un poco sus actividades. Bueno, la matrícula industrial de 1901 dice que el sector comercial dentro de Bilbao es más o menos el 50% y las mujeres son protagonistas, bueno, protagonistas, alrededor del 25%, están en el sector de la alimentación y también en el textil y en el calzado, y dando un conjunto de un 14% a principios de siglo. Esto es lo que reconocen, digamos, los impuestos, ¿no? según el municipio. Aunque les parezca que un 14% es una cifra pequeña, pues es una de las mayores que hemos podido encontrar hasta ahora, ¿no? Así que no está mal. En cuanto a las altas, es decir, las solicitudes que se van haciendo a partir de los años 20 en el ayuntamiento, pues se ve como hay un crescendo de participación de mujeres, sobre todo en el sector textil y del calzado. Esto tiene lógica porque las mujeres siempre han estado en relación con la venta de las cosas que tienen que ver con ellas, ¿no? Es decir, con la alimentación y también con el vestido y el calzado. Pero bueno, alrededor de, además de aumentar, las mujeres también están en los nuevos comercios, en las nuevas actividades que son propias ya de una sociedad moderna y consolidada, ¿no? Academias, agencias de negocios, corredoras, comisionistas, servicios personales, etcétera, ¿no? Todo esto en un marco en el que hay un cambio entre los años 10 y 20 de localización de los comercios. La verdad es que el Casco Viejo siempre había sido el centro comercial y lo ha sido realmente hasta hace relativamente pocos años, probablemente podemos decir que hasta las inundaciones, ¿no? Por ejemplo, pero ya este proceso de cambio va produciéndose desde principios de siglo, ¿no? De tal manera que las solicitudes de nuevos negocios y que son además un poco distintos van pasando desde el Casco Viejo antiguo hacia el ensanche. Es decir, por ejemplo, en 1924 el 45% de solicitudes de negocio en general, de sector comercial, quieren instalarse directamente en el ensanche. Pero muchos de ellos lo que hacen pues, es trasladarse, ¿no? O poner algunas sucursales. Aquí tenéis Almacenes Amán, que es un ejemplo de nuevo comercio a la americana o a la inglesa, que en 1909 ya pone una sucursal en la Concordia. Barandiarán, tan conocido, ¿no? Tenía sucursales en varios sitios, en Artecalle, pero en 1904 es cuando inaugura la de la calle Navarra. Esta tienda de colchones, por ejemplo, empieza en Somera, pero abre también sucursal en Colón de la Riate, y veis el anuncio tan bonito que hacen, ¿no? Porque la publicidad va a ser muy importante ya en este momento, ¿no? O sea, la venta no se concibe sin publicación en soporte de periódico. Pero indudablemente los nuevos productos tienen que ver con el ensanche claramente, ¿no? Las máquinas de coser, las máquinas de escribir, los automóviles, la venta de automóviles, entre otros, pues son claramente una cosa del ensanche sobre todo. Y nos preguntamos, ¿y qué pintan las mujeres? Bueno, pues las mujeres, como decía ayer Marije Pachot, empiezan a tener ya formación de comercio, de idiomas, de cómo estar vendiendo otros productos, y entonces empezamos a ver en la prensa en los años 20 dependientas, mecanógrafas, todo tipo de solicitudes de empleo.
Pero además es que las mujeres van a cumplir un doble papel, ¿no? Van a ser nuevas trabajadoras en nuevos sector comercial y también en general de servicios, pero también van a ser imagen, van a cumplir un doble papel también de la publicidad, ¿no? Van a entrar en las oficinas para estar como secretarias, pero a la vez son la imagen de lo que venden, por ejemplo, la máquina de escribir, ¿no? Hacen boinas, hacen sombreros, están en el taller, por ejemplo, este es de la Gran Vía, y también son la imagen de la venta. En general, la mujer se convierte también en la imagen ya preponderante. Esto que hoy nos parece tan normal, sí, muchas gracias, María José. Esto que hoy nos parece tan normal que se utilice la imagen de la mujer, pues ya era profusamente utilizada como imagen para la venta, y además siempre o muy frecuentemente ocurre que pone comercio moderno, producto moderno. La lejía, por ejemplo, es un producto moderno, que no os lo parezca raro, pero los chocolates también tienen una fábrica moderna. Esta quizás es la foto más extraña, ¿no? Extraña, no, ahora no nos parece extraña, pero entonces sí lo era, ¿no? Una mujer conduciendo en el año 27, bueno, pues esta es la primera autoescuela que se pone en Bilbao, en la Plaza de Abando. En el año 27 pone un anuncio, Martín Barcelona, y es su mujer la que va conduciendo por Bilbao, no sé si lo veis, pero está el Sagrado Corazón detrás, conduciendo y haciendo la publicidad de la autoescuela de su marido. Y por último, ya termino con esto, con una profesión que también está relacionada con las mujeres y de las que sabemos todavía bastante poco, que es su papel como corredoras de fincas. La verdad es que en el siglo XIX las mujeres que tienen un cierto patrimonio, no las mujeres muy ricas, pero sí las que heredan, por ejemplo, algunos edificios en el Casco Viejo o en el Nuevo Ensanche, pues se dedican a mover ese patrimonio, ¿no? a gestar el alquiler, y al calor de eso pues se empiezan a mover también los patrimonios de otras personas. Estos son anuncios del año 24, no sé si lo veis muy bien, pero se anuncian Josefina, incluso algunas dan hasta créditos incluso para la compra, Mónica, vendo pisos arriendo. Para estas fechas ya existían las agencias inmobiliarias, las primeras. Sin embargo, estas mujeres son otro tipo de figura, ¿no? Un poco más como en la sombra, digamos, en el mundo del mercado negro, si queréis, pero que es la primera vez que vemos anuncios de este tipo, y aparecen también en las matrículas industriales como corredoras de fincas, como una figura que parece como destinada a ellas, ¿no? Es decir, es como que sanciona una actividad que las mujeres ya llevaban haciendo en el mercado urbano inmobiliario. Así que, en definitiva, bueno, entre 1900 y 1920 hay un nuevo sector servicios, se expande, se especializa, y las mujeres van a tener la gran oportunidad de estar en el mercado laboral, de estar en el espacio público, a pesar de que, como decía Sara, hay mucha discusión al respecto y las estadísticas las ocultan, pero estaban, y para eso estamos las historiadoras, para ver si las rescatamos y hablamos de ellas. Y con esto les dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arantxa. Bueno, la siguiente comunicación va a correr a cargo de Jon Penche, doctor de Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Y bueno, Jon nos va a presentar su comunicación, que se titula De bellas señoritas a correligionarias, el papel de la mujer en el republicanismo bilbaíno. Muchas gracias, Jon. Es que ricasco de Noí. Bueno, a través de esta comunicación vamos a evaluar el papel de la mujer dentro de la cultura política republicana. Es una comunicación que bien podría ser una continuación de la que ha hecho Sara Hidalgo dentro de la cultura política liberal. Bueno, aquí tenemos una foto de las mujeres participando en la festividad del 2 de mayo de 1933. Se trata de la Unión Republicana Femenina, que es de las primeras veces que va a participar el elemento femenino en esta procesión cívica. Bueno, la comunicación la he dividido en dos fases, ¿no?, que corresponden con la percepción que tienen los republicanos hacia la mujer. La primera fase es entre 1903 y 1923, coincidiendo con el final de la Restauración, y la segunda será durante la Segunda República.
Bien, la mujer aparece por primera vez citada en la prensa republicana hacia 1903. Esto se debe a que hay una eclosión republicana en ese año, tras la constitución de la Unión Republicana, un partido que va a empezar a dejar el sistema de partido de comité de notables y va a ir adquiriendo características propias de un partido de masas. Las mujeres van a empezar a asistir a los actos relacionados con el ocio, organizados en los casinos o en los círculos republicanos, y así van a asistir a las conferencias, a las kermeses, a los bailes y a las veladas. Su papel, según se desprende de la prensa, se va a reducir a la venta de papeletas, a la confección de banderas republicanas que luego van a ser exhibidas, por ejemplo, en el 2 de mayo o en la fiesta conmemorativa del 14 de julio. Bien, en la prensa se destaca su presencia en los actos reflejando el estatus que el republicanismo le daba. Bueno, así se decía, que el sexo femenino asistió numerosamente y que se va a organizar un baile en el casino, por ejemplo, a petición de las bellas y simpáticas señoritas. ¿Cuál es la imagen que da la prensa republicana, en definitiva, de las mujeres? Bueno, en primer lugar, que se decía que estaban sujetas al dominio clerical. Así, bueno, recojo algunas citas. En torno a ello se dice: la mujer tiene poco que agradecer a ninguna de las religiones positivas, porque todas ellas han pretendido convertirla en instrumento de sus empresas de dominación, apartándola de sus naturales destinos. Por otra parte, para ser sustraídas del dominio clerical era necesario que se educasen, y así lo reflejaban en la prensa. De esta forma decían que, así como ellos se valen de la mujer, sirvámonos también nosotros de ella para combatirlos, educándolas en nuestras ideas liberales, haciéndolas ver que pueden ser creyentes sin ser fanáticas. Pero, a pesar de que querían que la mujer se educase para ser sustraída de la influencia clerical, querían a la vez que estuviesen apartadas de la política. Así lo comentaban. Pero la lucha política destila podredumbre o sangre, y no queremos nosotros que la mujer llegue a infeccionarse o que caiga apuñalada en la arena del palenque. No, la mujer debe cultivar, sí, esa aspiración instintiva del bienestar, pero nada más. La lucha política quitaría a la mujer el encanto de la sugestión. Tienen una imagen de la mujer en esta época, en definitiva, y como comentaba Sara, de ángel del hogar. Tiene que estar, quieren que se separe de la Iglesia, de ser sustraída de la influencia del confesor, pero no quieren que entre en política. Esto cambia con la proclamación de la República, en el que la imagen y el papel de la mujer dentro del republicanismo va a cambiar. Ello viene derivado porque la República reconoce los derechos civiles y políticos de la mujer en esta época. Le da el derecho al voto, sobre todo. Así, las mujeres pasan de ser meras acompañantes, como hemos visto anteriormente, pasan de ser esas bellas señoritas a engrosar las filas de los partidos políticos. Y así, cada partido político republicano, Acción Republicana, Partido Republicano Radical Socialista, los radicales y la derecha republicana, van a organizar secciones y grupos femeninos en sus partidos para que la mujer se adhiera a los principios republicanos y participe de lo republicano. Así, aparte de estos grupos femeninos y de estas secciones femeninas en los partidos, se van a formar también asociaciones de mujeres autónomas al margen de estos partidos. La más importante de ella va a ser la Unión Republicana Femenina, que va a organizar conferencias, mítines, cursos relacionados, por ejemplo, con materias útiles para la mujer, dicen, corte y confección, pero también otras materias, las matemáticas, la historia. Pero lo más importante de todo es que las mujeres van a tomar la palabra por primera vez en la historia del republicanismo. Antes lo habían hecho muy en contadas ocasiones, pero aquí va a ser la tónica habitual dentro de estas organizaciones. Siguiendo con lo que comentábamos antes de la imagen de la mujer en la prensa republicana, pero ya en la Segunda República, vamos a observar semejanzas y discontinuidades con respecto al periodo anterior. Si bien todavía se mantenía la imagen de la mujer esclavizada por el clero, y así lo recoge, esta primera nota es una conferencia que da el concejal Ambrosio Garbisu,
que dice: la esclavitud en que hasta nuestros días ha vivido la mujer, sujeta a la vigilancia inquisitiva de sus menores movimientos, sobre los que cualquiera se consideraba autorizado a formular juicio. Pero con la finalidad de atraer a la mujer al republicanismo, con la intención última de atraerse su voto, se afirmaba que la liberación de la mujer había llegado gracias a la República, y así lo comentaban. ¿Qué debes a la República? La República ha hecho de ti un ser libre con personalidad jurídica, colocándote a la altura del hombre y dándote los medios de que puedes utilizar tu inteligencia y tu energía, colaborar, no solo para el engrandecimiento de tu patria, sino para buscar la definitiva redención a la que tienes derecho. Sin embargo, a pesar de este avance, se cifraba su papel no tanto en la primera línea de la política, digamos, no llegan a ser candidatas ni aparecen en ninguna lista, y se reducía su papel en las labores de acción social y como madres de las futuras generaciones republicanas. Así lo comentan en la prensa. Marca la trayectoria que ha de seguir la mujer en las... se refiere a una conferencia, a un resumen de una conferencia. Marca la trayectoria que ha de seguir la mujer en las actividades de la política y de la función social, adecuándola a la beneficencia, a la concordia y sobre todo a la formación de las nuevas generaciones de hombres, en su altísima función maternal, que es para lo que la República quiere capacitarla, dotándola de cultura y poniendo a su disposición los medios de alcanzarla. Es decir, quieren que la mujer se haga republicana, quieren que vote republicano, pero la quieren en una segunda fila, no la quieren en primera línea política. Sí que se ha avanzado algo con lo que veíamos en la primera fase, pero todavía la mujer no está en la primera línea política. Como conclusión, hay una evolución del papel de la mujer en el seno del republicanismo bilbaíno, coincidente con lo que ocurre a nivel general, a nivel del Estado, con el resto del republicanismo estatal. Empiezan a aparecer en la cultura política con el cambio de siglo, aunque se les relega a un plano inferior, apartadas de la política. Con la Segunda República toman más protagonismo, pero su papel queda todavía un poco por debajo del hombre. Con esto hemos acabado. Muchas gracias, John, por la brevedad. Bueno, vamos bien de tiempo. La siguiente comunicación correrá a cargo de Begoña Villanueva, que nos va a presentar Las mujeres trabajadoras de la Diputación Provincial de Vizcaya, 1939-1952. Una historia por conocer. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para empezar, ven que el título he titulado Las mujeres trabajadoras de la Diputación. Cuando salió el programa de este simposium, hubo dos personas que me preguntaron por qué había titulado así, mujeres trabajadoras y no directamente funcionarias. Bueno, pues lógicamente porque todas las que trabajaban en ese momento ni las que trabajan hoy en día son funcionarias. Entonces hubiera sido por mi parte un error. Pasando a esto, comenzamos. Yo me he basado para presentar este trabajo en un documento que debieron rellenar todos los trabajadores de la Diputación en el otoño de 1952 para elaborar el reglamento de funcionarios de la Administración local. Esa plantilla o ese documento le reclamaba que pusieran datos como, por ejemplo, bueno, su nombre y apellidos, la fecha en la que ingresaron, el modo, los títulos académicos que tenían, el cargo actual, el haber íntegro, una serie, los datos rutinarios. Gracias a eso sabemos que en ese momento contestaron al requerimiento 366 empleados de la Diputación. 340 eran hombres, mientras que solamente 26 eran mujeres, que representaban el 7%, una representación anecdótica de las mujeres en ese momento. Vale. ¿Qué categoría administrativa tenían esas mujeres, esas 26 mujeres? Bien, 14 de ellas eran funcionarias. Eran funcionarias y, bueno, resulta paradójico, sorprendente conocer cómo esas 14 funcionarias lo eran desde antes de empezar la Guerra Civil.
desde los años 1920, la primera es de los años de 1919. Tras la Guerra Civil no hubo ninguna funcionaria, ninguna mujer que alcanzara el grado de funcionaria en la Diputación. 6 eran temporeras y 6 eran eventuales. Ahí lo pueden ver. Aquí otro, vale. ¿Qué formación tenían o qué formación confesaron tener esas mujeres que rellenaron el documento? 2 dijeron que eran maestras, una profesión ligada a las mujeres a lo largo de la historia. 23 no respondieron, habida cuenta de que seguramente no tenían ningún tipo de formación, mientras que una dijo haber hecho 4 cursos de comercio, algo bastante ligado a lo que nos ha comentado antes en la comunicación. ¿Cómo ingresaron o qué manera tuvieron de ingresar esas mujeres en la Diputación? Bueno, aquí hay 5 modos. La gran parte de ellas ingresaron por acuerdos de la Diputación, antes y después de la Guerra Civil, 17 concretamente. Una entró a través de un examen de suficiencia, 4 a través de oposiciones que se fueron publicando, 3 a través de decretos de la Presidencia y 1 a través de hojas de empleados. Variados modos de acceder a la Diputación. ¿Dónde trabajaban estas mujeres? Bueno, 2 lo hacían en el Departamento de Obras Públicas y Paro Obrero, eran secretarias, que era el puesto más alto que he encontrado en esas mujeres, en esas 26 mujeres, el de secretarias. Otras 2 eran secretarias en otros departamentos, otras 2 trabajaban en intervención, 12 trabajaban en la limpieza, la dependencia más mayoritaria de mujeres, 3 en beneficencia y obras sociales, 1 en arbitrios, 2 en Hacienda y 2 telefonistas. Esto es un error por mi parte porque en esta época había 2 telefonistas. Una, la titular, sí era una mujer, era una viuda de guerra que ingresó en 1939 tras ganar un concurso por parte de la Diputación en la que se pedía una viuda de guerra, estaba dirigido a una viuda de guerra, pero no así su ayudante, que era un hombre. Entonces ahí debería figurar una mujer. Al revés, vale. La siguiente. Los sueldos base. Aquí pueden ver los sueldos bases que tenían estas mujeres, bueno, mujeres y hombres, en el otoño de 1952. Estos son los sueldos finales que tenían en esa época, pero estos sueldos sufrieron desde 1941 continuas subidas. La primera se produjo al comienzo de 1941, tras comprender, un diputado con muy buena conciencia presentó una moción en la que decía que debido a la carestía de vida y a todo lo que habían subido los precios con la guerra civil, los trabajadores de la Diputación necesitaban que su sueldo fuera subido. Algo impensable hoy en día, pero bueno, en ese momento se produjo. Y a partir de ahí fueron subiendo los sueldos progresivamente hasta llegar a este punto en el otoño de 1952. Entonces, son sueldos buenos para la época, sueldos de gente privilegiada, porque bueno, trabajar en la Diputación era un privilegio. Como es lógico pensar, las que menos cobraban trabajaban en la limpieza, 3.021 pesetas las empleadas normales, mientras subía a 3.200 la encargada. Las que más podían ganar estaban entre obras públicas y arbitrios. Sueldos muy majos para lo que podían ser en la época y para una mujer. Muy, muy majos. Y como conclusiones finales, pues como he comentado, la presencia de las mujeres en ese momento en la Diputación es escasa, puede ser calificada como anecdótica, ya que solamente son 26. Puede decirse también que la entrada de mujeres tras la Guerra Civil en la Diputación a trabajar es muy minoritaria, porque la mayoría permanecen ya desde antes de la Guerra Civil. No hay diferencias salariales entre hombres y mujeres, todos cobraban igual, hombres y mujeres.
La mayor presencia se da en el departamento de limpieza. Como hemos visto, 12 personas o 12 mujeres trabajan en el departamento de la limpieza. Estas mujeres tienen una escasa formación. Las funcionarias lo son antes de la Guerra Civil. Quiero recordar ahora varias convocatorias de oposiciones en 1931, en 1935, en el 29, y de ahí salieron las funcionarias. Y luego me ha llamado la atención que hay dos empleos, mirando el lenguaje, qué empleos podían tener un lenguaje eminentemente femenino. Solamente salen dos, que son los de la telefonista titular, como les he comentado, la viuda de guerra, Prudencia Lezarguegui se llamaba. Tenía un hijo que acabó siendo, con el paso de los años, chofer de un alto cargo de la Diputación. Y las barrenderas. La Diputación en ese momento tenía una cuadrilla de barrenderas compuesto exclusivamente por mujeres, que eran las que se encargaban. Y bueno, en el trabajo hay un anexo donde incluyo los nombres y apellidos y el puesto que tenían cada una de las 26 mujeres, para que lo puedan conocer. Gracias, Begoña. No, quédate aquí, porque vamos a empezar ahora 10 minutitos para preguntas y para, bueno, pues para comentar un poquito cómo ha ido la primera parte de esta sesión. Si Aritz, uno de los Aritz, el micrófono. Así, sí, no te gusta. Muy bien. Bueno, pues nada, pues si queremos cualquier duda, cualquier pregunta, comentar algo de las diferentes intervenciones que hemos tenido. ¿No? Arantxa. Y luego... Bueno, para que se animen. En conjunto me ha causado una impresión muy buena de todas las intervenciones que han transmitido conjuntamente, unas con otras, una visión, han ofrecido una visión bastante completa de cómo la mujer desde el siglo, empezando del XVI al XVIII, pero después del XIX, el XX, una visión completa en distintas, no sé, facetas que han correspondido o correspondían entonces a la mujer y cómo ha ido evolucionando, pero a ojos vistas, porque hemos visto que en los años 20 a 30, por ejemplo, pues es que la mujer ya iba adquiriendo, aunque después se notara, incluso en los liberales o en los socialistas, que todavía, por las frases que he ido tomando y fijándome, todavía seguían anclados en sus concepciones de distinción femenina, y aunque se haya atribuido a la Iglesia, por ejemplo, que estaban esclavizadas, lo cual me ha parecido muy fuerte, pero que creo que no corresponde a la verdad por la Iglesia, porque la Iglesia era un elemento más de aquella sociedad y se acomodaba a las ideas generales de los hombres. Y por lo tanto, pero de todas formas, la visión me ha parecido que ha abarcado muchas facetas de la vida de las mujeres, de su situación en la familia y en casa, pero y ahí van iniciándose también en muchos puestos, y en los trabajos más duros y en los trabajos más despreciados, y también la última que está ahí presente también, pues ha hablado de los años posteriores, y creo que ha dicho dos, pero sigue durando todavía mucho tiempo la discriminación, bueno, la separación de los oficios. Y ella ha dicho dos oficios que eran estrictamente, o vamos, exclusivamente para las mujeres. Pero a mí que me ha parecido que también la limpieza era exclusiva de las mujeres. Sí. Que es otra, porque barrenderas y limpieza de la Diputación, en la Diputación había mujeres que tenían puestos, pero la mayoría eran de limpieza, 12, y con un sueldo muy bajo en comparación de los otros. Que ha dicho, como es lógico, las de la limpieza tenían el sueldo más bajo. Sin darnos cuenta, hacemos esas distinciones, sí. Pero en conjunto a mí me ha causado una impresión muy unitaria, no unitaria en el sentido de que entre todos nos han transmitido una imagen muy completa de la evolución de la situación de la mujer a finales en el siglo XIX,
y principios de los 20. Muchas gracias. No, yo sí que cuando empecé a trabajar con ello antes del verano sí que me di cuenta de que en la documentación de la Diputación se diferencia claramente entre el servicio de la limpieza y barrenderas. O sea, lo diferencia, son como más o menos dos departamentos separados. Por eso lo he dicho. Y luego lo de las telefonistas, bueno, pues sería muy largo de explicar, pero en la Diputación sí, la titular, tras la guerra civil en el 39, entra justo en el 39, es una viuda de guerra, como os he comentado, pero tiene un ayudante que es el que está cuando ya no puede estar o cuando hay mucho trabajo, lo que sea, que es un señor, es un hombre. Entonces, bueno, pues eso es lo que he podido localizar. Bien. Yo tengo otra. Para Begoña es una puntualización para que entendamos mejor el tema del personal femenino en la Diputación a partir de la Guerra Civil. Yo he estudiado el personal femenino antes de la guerra. La Diputación contaba con más o menos algo más de 1000 empleados antes de la guerra. La mayoría eran maestras de barriada, que con la Diputación franquista el cuerpo es disuelto, pasan a depender del Estado. Entonces, prácticamente eso creo que eran 180 y pico mujeres, pasan al Estado, y de los 1000 empleados se quedan, ha dicho Begoña, unos 300, 400, la Diputación pierde la mitad. 366. Entonces, la Diputación no es que meta pocas mujeres a partir del 39, es que también mete pocos hombres, porque tiene, con la abolición del concierto económico, la Diputación se queda sin dinero y tiene un excedente personal. El cuerpo de pierde Hacienda, gente de Hacienda hay que recolocarla, y el cuerpo de Miñones, que son otros 120 hombres, hay que recolocarlos. No a todos, porque echan a muchos, pero hay que recolocarlos. Entonces, la Diputación hasta los años 50 tiene un excedente de gente, de empleados, que tienen que utilizar pues llevando presos, los ponen de camineros y demás. Entonces, que hasta el año 52 no es que no quieran contratar mujeres, sino es que tampoco pueden contratar a nadie más o no tienen dinero. Sí, de hecho, sí hay puestos que tras el concierto económico se plantean suprimir, sí. Y cuando se produce la subida de sueldo, la moción que he comentado en 1941, es lo que aduce, el concejal que la presenta es lo que aduce, que tras la supresión del concierto económico, pues que la gente se ha quedado con escaso poder adquisitivo, los sueldos han subido y que es necesario que se les suban los sueldos. Entonces ya verán en el artículo cómo, dependiendo de las categorías, cada categoría tiene una subida de sueldo concreta. Llega hasta el 10% la más alta, del 5 al 10% llega. Arantxa quería preguntar. Sí, bueno, yo quería hacer dos comentarios, uno para ti, Begoña, y otro para Sara. Bueno, me he quedado con esa conclusión en que tú decías que no existe discriminación salarial en la Diputación y, bueno, dicho así, seguramente lo podrías explicar, pero dicho así suena, o me ha parecido, pues será el único sitio o lugar en el mundo donde no existe discriminación salarial, y la verdad es que eso no es, yo creo que hay que matizarlo, ¿no? Porque en principio los lugares o los puestos de trabajo en donde las mujeres a ciertos puestos no pueden, por definición, entrar, esa es ya de por sí la primera discriminación salarial. Es decir, cuando en un lugar no puede entrar una mujer más que de barrendera con sueldo bajo, y cuando están en otros puestos, por ejemplo, de secretaria, de todos los departamentos que has mencionado, pues probablemente son mujeres viudas a las que se les, digamos, se les permite trabajar, sobre todo en esos años en los que la mujer casada prácticamente no tiene posibilidades de acceso, ¿no? Entonces son mujeres viudas que al final pues se les deja en determinados puestos que también son bajos dentro de la escala administrativa y por lo tanto pues bueno, tienen que ganarse la vida y tal, ¿no? Pero realmente la discriminación salarial, que ha sido históricamente de un 30% más o menos prácticamente en todos los sectores productivos y también en la administración, bueno, yo creo que cuando se pone eso, bueno, yo no digo que es incierto lo que tú dices, tú lo que has escogido es una mujer con un puesto y un hombre con ese puesto gana lo mismo, pero en realidad hay que hacer esa valoración de una forma un poco más
sistematizada. Para eso está ¿no? el artículo. Sí, ya, pero bueno, sí que ya sabes que las cosas cuando se quedan dichas, y es que todos los años la OIT saca una nota de prensa diciendo que las mujeres hoy, en este momento, ganan un 25% menos que los hombres. Con lo cual, nos queda un poco esta idea, ¿no?, de que hemos ido a peor en todo caso. A mejor en algunos casos, pero muchas veces no hay que medir la discriminación salarial desde ese punto de vista, sino de las dificultades que tienen las mujeres para acceder a los mismos puestos de trabajo y en las mismas escalas, ¿no? Entonces, porque realmente hay como dos escalas, una en la que están los hombres, que son los altos, y otra en la que están las mujeres, y de ahí no pasan. Y esa es la auténtica discriminación salarial, y esa es a la que se refiere, ¿no? Y la que está siendo difícil de recuperar. Indudablemente, como os he comentado, las mujeres que entraron antes de la Guerra Civil son las que a trabajar, son las que permanecen y las que pues tienen una historia y un recorrido más amplio en la Diputación hasta 1952, lógicamente, porque hay alguna que está trabajando desde 1919. Entonces son muchos más años que la que entra en los años 40 o 50. Eso es indudable. Bueno, tenía otro comentario, si me permitís el abuso. Un comentario para Sara. Una pregunta, porque has cogido el ejemplo de las cargueras y las sirgueras. Es verdad que sale mucho en prensa en aquellos años, especialmente en la prensa socialista, denunciando el tipo de trabajo. Sin embargo, has utilizado, digamos, otro instrumento metodológico, como es el de la emoción, ¿no?, diciendo que se les pone la vergüenza, ¿no? Bueno, creo que habría otros incluso, no solamente el de la vergüenza, pero realmente las cargueras antes de la industrialización eran las trabajadoras típicas en todos los puertos. En Bilbao y en otros puertos europeos eran las que se encargaban de hacer este trabajo, y sin embargo no tenían penalización. Es decir, no tenían penalización social, sino todo lo contrario. La mayoría de los escritos, por ejemplo, del 18, hablan de las cargueras, incluso como que da orgullo a Bilbao, ¿no? Qué hermosas mujeres, qué fuertes, qué alegres, porque van cantando y esto y lo otro y no sé qué. Es decir, tienen una emoción positiva para ellas y positiva también para la ciudad en la que están trabajando, y sin embargo esto cambia con la industrialización. ¿Tienes alguna reflexión al respecto? Sí, bueno, efectivamente las sirgueras no se correspondían con lo que en ese momento ni el liberalismo burgués ni el socialismo quería construir de las mujeres, ¿no? Al final eran mujeres, yo no lo he estudiado muy en profundidad, yo me he centrado más en lo que es la cultura socialista, entonces lo he tocado de manera más tangencial, pero lo que he podido ver en prensa obrera, pues el problema, vamos a decir, entre comillas, o por la cosa por la que resultaba problemático para el socialismo, era porque eran mujeres que estaban en las tabernas. Yo he visto en la prensa como eran mujeres que a veces a las mañanas no iban a tomar el aguardiente, lo cual eso ya resultaba muy problemático para la época, ¿no? También pues porque el socialismo también hace su propia lucha contra el alcoholismo. Eran mujeres que a veces tenían que cargar con sus propios hijos, ¿no?, cuando iban a trabajar, por lo tanto la maternidad no se correspondía, ¿no?, con lo que el liberalismo estaba promoviendo en ese momento. Muchos niños de esos se morían, lógicamente. Entonces, claro, lo que ocurre es que el socialismo se da cuenta muy pronto de que esa figura, entre otras muchas, también la prostituta, por ejemplo, ¿no?, pero bueno, no me daba tiempo a analizar más figuras, estigmatizan a toda la clase, ¿no? Es decir, veis vuestras mujeres qué es lo que están haciendo, veis qué inmorales sois, no tenéis un hogar bien definido, bien estructurado, y por lo tanto os vamos a estigmatizar, ¿no?, como colectivo, ¿no? Yo creo que ahí es uno de los elementos en donde reside la problematización, ¿no? Por ejemplo, Facundo Pérez Agua eso lo tiene muy claro, ¿no? Es decir, el trabajo de la mujer genera su prostitución, no solamente por las prostitutas, sino también a estas cargueras y sirgueras se las se las trataba como prostitutas, ¿no? Y yo creo que es por eso, ¿no? Porque no se correspondía con lo que se estaba promoviendo, y porque era un problema, era una interpelación muy directa a la clase, ¿no?, o al colectivo trabajador como colectivo, valga esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No?
Bueno, pues vamos a parar 5 minutos para cambiar de moderador. Eso, íbamos metiendo las siguientes comunicaciones en el ordenador y así descansamos un poquito, ¿vale? Muchísimas gracias.
no hay. Bai, barkatu. Bai, barkatu, hasiko gara arratsaldeko bigarren saioa. Vamos a comenzar con la segunda parte. Vale, a continuación... A continuación tendremos una conferencia de Juan José Goliena Gandarias y María Gloria Garea, que tratarán sobre mujeres académicas, economistas en la historia de Bilbao. Bien, quizás el título es un poco demasiado amplio, porque yo me voy a centrar, o nos vamos a centrar en la ponencia en primer lugar, voy a hablar no estrictamente de este tema, sino para situarlo, voy a hablar de la situación de la mujer dentro de la investigación en economía a nivel mundial. Luego, aunque no tenemos mucho tiempo, hablaré de los orígenes tanto de la Facultad de Ciencias Económicas, a la cual nos vamos a referir fundamentalmente, como de la Universidad de Deusto, y finalmente pasaré a hablar del importantísimo papel que han tenido y siguen teniendo las mujeres en estos dos centros. Hay un trabajo de Francisco Escribano e Isabel Pardo García que se titula Mujer e investigación en economía y dice lo siguiente, y voy a intentar demostrar que esto es una realidad. Dice, la historia del pensamiento económico es la historia de la exclusión de las mujeres economistas. Es decir, esto parece muy fuerte, pero si nosotros, por ejemplo, vemos qué ha ocurrido con el Premio Nobel de Ciencias Económicas, el Premio Nobel de Ciencias Económicas es un premio Nobel que se inicia muy tarde, se inicia el año 1968, lo crea el Banco Suecia, le dejan utilizar el término Nobel y durante 40 años solamente se concede a hombres. Tenemos que llegar a 1969 para que por primera vez este premio Nobel se conceda a una mujer, que es Elinor Ostrom. Es decir, durante 40 años solo hombres y hasta la fecha, también desde esa fecha, solamente Elinor Ostrom, que era una politóloga de Estados Unidos, recibía este Premio Nobel de Economía 2009. Y hasta la fecha es la única mujer que ha recibido este premio. Yo creo que Elinor Ostrom, Premio Nobel, y otra economista relevante, que es Janet Yellen, que es la actual directora de la Reserva Federal, pues son seguramente las economistas más conocidas. Pero si nosotros estudiamos cualquier clasificación de las muchas que hay sobre economistas, sobre doctrinas económicas, etcétera, a duras penas suele aparecer únicamente Rosa Luxemburgo, que, como saben todos, fue asesinada el año 19, me parece que fue, junto con Karl Liebknecht. Y es la única que aparece, y de hecho era una activista política, como todos los que están aquí conocen. En la situación del Estado español y en general de las economistas de aquí, pues es todavía peor. Y es todavía peor porque, como vamos a hablar luego cuando hablamos de la fundación de la Facultad de Sarrico, por razones que no vienen al cuento, pues hubo prácticamente una ausencia de estudios de economía durante todo el siglo XIX hasta el año 1943, en que se funda la primera Facultad de Ciencias Económicas en Madrid. Y por eso no nos tiene que extrañar que en la lista Mujeres Economistas, que aparece con 180 citas, pues prácticamente no aparezca ninguna economista española.
Si cogemos, por ejemplo, bloggers de economistas por influencia académica, sucede exactamente igual. Incluso en un blog que tiene la Universidad Virgili, pues aparece únicamente Miren Echezarreta, que como todo el mundo sabe, pues también, y a ella luego nos referiremos en algún momento, fue profesora de Sarrico durante los años 70 hasta 1973, entre las 10 que cita en este apartado que acabo de decir. Por lo tanto, yo creo que está bien claro que por las razones, digamos, la invisibilidad de la mujer en la economía, pues ha sido una constante prácticamente durante todo el siglo XX. Hay, evidentemente, trabajos y hay algunos libros buenos sobre mujeres que han destacado en el estudio de la economía, fundamentalmente en Inglaterra y fundamentalmente en Estados Unidos, pero como estoy diciendo, pues lo que señalábamos antes en relación con los premios Nobel, yo creo que lo dice todo. Y entre nosotros todavía más el tardío desarrollo de los estudios de economía. Tardío desarrollo que, si nos centramos en la creación de la Facultad de Ciencias Económicas, pues la verdad es que para Bilbao no tenía mucho sentido que hubiéramos tenido ese desarrollo tan tardío, porque aparte de la Universidad de Deusto, que se crea pues hace más de 100 años, antes, bastante antes, en 1800, el Consulado de Bilbao decide el crear una escuela en la que se enseñaran las disciplinas mercantiles. Y esa escuela comienza a funcionar en 1818. Y es reconocida en 1851, se transforma en Escuela Superior de Comercio en 1888 por don Pablo de Azaola y en 1927 se traslada a Elcano en un edificio que le sufraga totalmente la Diputación de Vizcaya. Entonces, con esos antecedentes, llegamos a una ley que es la ley del 29 de julio de 1943, que se llama Ley de Ordenación de la Universidad Española, del ministro José Ibáñez Martín, y en esa ley está el que surja en la Universidad de Madrid la carrera de Económicas, pero que surja pues prácticamente centrada en la macroeconomía, sin nada de empresa. Y las clases comienzan el 16 de febrero de 1944 en la carrera San Bernardo. 1.200 alumnos comienzan y únicamente hay 15 mujeres entre los 1.200 que comienzan ahí. En los lugares donde había escuelas superiores de comercio, que eran Barcelona y Bilbao, se acaban creando facultades de económicas y así, en la época del ministro Ruiz Jiménez, el 27 de mayo de 1955, se crea la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales adscrita a la Universidad de Valladolid. Hay también un periodo que yo no sé por qué casi todos los que hacen historia de la creación de la Universidad del País Vasco olvidan, con las polémicas que existieron, pidiendo duramente Bilbao el que se creara una universidad y también pues surgiendo Valladolid diciendo que era la Universidad del Norte de España, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos diciendo, el 27 de mayo de 1955 se crea esta facultad y en octubre, el 7 de octubre de 1955, inicia el primer curso en el cual hay 184 alumnos oficiales y 128 libres, y de los cuales hay únicamente 9 mujeres. Acaban de estos 48 y de ellos acaban 6 mujeres. Bien, esta es un poco la historia, como estoy diciendo, de lo que ha sido la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao en su creación. Inicialmente, la facultad se sitúa en la calle Elcano y después pues, se acaba trasladándose a Sarrico, como todos sabemos. Y en esa facultad
Curiosamente, yo creo que a diferencia del resto de las facultades de la Universidad del País Vasco y a diferencia, yo diría, de casi todas las facultades del Estado, tienen una importancia relevante una serie de mujeres economistas que ocupan el decanato, como son Milagros García Crespo, como es también Carmen Muñoz, como es Inmaculada Gallastegui, como es Aurora Alonso, y que van ocupando el decanato durante bastantes años. Pero además de eso hay investigadoras muy relevantes, como Carmen Gallastegui Zulaika, y políticas importantes como Arantxa Mendizábal. María Jesús Sansegundo llega a ser ministra y también procede de esta Facultad de Educación, Inés Macho, Maripaz Espinosa, etcétera, etcétera. Y el 15 de marzo del 2013 hacen doctor honoris causa por primera vez a Carmen Reinhardt, se apellida Carmen Castellanos, que es una de las economistas pues, más relevantes que existen. En el caso de la Universidad de Deusto, que tiene, como decimos, es uno de los 14 centros que son centenarios, Susana Rodríguez Vidarte, nacida en Bilbao en 1955, ocupa el decanato desde 1996 al 2009. Luego, Susana Rodríguez Vidarte es, además de esto, nombrada consejera del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. En estos momentos pertenece a la comisión delegada, es miembro de su patronato. Y esa misma universidad, el 20 de octubre de este año, hace doctora honoris causa de la Facultad de Económicas Adela Cortina. Es la primera mujer a la que se le hace doctora honoris causa en la Universidad de Deusto por sus trabajos sobre ética empresarial. Yo creo que, me dicen que no tengo mucho tiempo, lo que he intentado señalar es cómo en esa rama del saber que se ha resistido tanto a la participación femenina, sin embargo, aquí, en la Facultad de Ciencias Económicas de Sarrico y también en la de Deusto, las mujeres han desarrollado una ingente labor y han demostrado su creatividad y su capacidad. Y creo que esto debe de servir sobre todo lo que ocurre a nivel mundial con la profesión esta, dado que, sin embargo, las empresas, etcétera, etcétera, están ocupando puestos relevantes para hacer una reflexión y hacer un debate. Y sobre todo, dado que en estos momentos el número de egresados de estas facultades son más mujeres que hombres. Nada más. Eskerrik asko danori. Eskerrik asko, Juan José, por ceñirte al tiempo. A continuación tendremos la intervención de Gurutze Ezcurdia, Begoña Bilbao y Carmele Pérez, que nos hablarán sobre tres mujeres que innovaron en la escuela en el primer tercio del siglo XX. Arrastion denori. Buenas tardes. Vamos a empezar con la tiranía de los 10 minutos, a ver si nos da tiempo a exponer lo que teníamos pensado. Estas tres mujeres tienen relación con la Escuela de Magisterio, entonces vamos a situar cuál era la situación de las escuelas de maestros al final del siglo XIX. Realmente era deficiente. Prácticamente 11 alumnos se matriculaban anualmente. ¿Dónde tengo que dar? Aquí. ¿Esto cómo va? Bien. Bien. Y, sin embargo, se producía el fenómeno de que las mujeres no tenían opciones de cursar estudios de magisterio, en concreto las de Vizcaya y Guipúzcoa se tenían que trasladar a Vitoria y podéis ver los números tan importantes que tenemos en pantalla, a Pamplona y a Valladolid. Entonces, esto hace... ¿Me puedes pasar tú, por favor? Darle aquí. Sí, vale. Un toquecito.
Entonces, bien, a ver si acertamos. Se encomienda a Juliana Aguirre Zabala la labor de llevar a cabo o de emprender la tarea de poner en marcha la Escuela de Magisterio de Bilbao, Escuela Normal de Maestras, Escuela Normal Superior de Bilbao. Ella había trabajado antes como directora de las escuelas de Berastegui durante 10 años, pero es a partir de 1902 cuando se pone en marcha este proyecto. En concreto, el claustro se reúne en 1902 y se pretendía una escuela normal superior de maestras en consonancia o en función de la categoría que correspondía a la Villa de Bilbao. Ahí se ve un poquito también el tono de que se le quería dar a la escuela. Es nombrada directora interina por 2 años y a su vez es profesora de pedagogía en la escuela. No hay sitio suficiente para las alumnas y se trasladan al chalet de Gordóniz, donde ya ella es titular y sigue como directora interina. Y es en 1908 cuando se le nombra comisaria regia con carácter honorífico y gratuito. Ella, por sintetizar un poquito su espíritu, que era apasionada de la escuela de Tolstoy y de Froebel, decía que el niño era pura actividad, pura experimentación, era juego, y decía que no debemos de dejar de repetirnos lo que tiene que ser la escuela de maestras y la labor que tienen que realizar las maestras que van a salir de la escuela, la experimentación y la ruptura de moldes y rutinas. Ocurre que la matrícula va aumentando, como veis aquí en los datos, progresivamente va aumentando, y entonces hay una nueva situación, que es el traslado a la escuela de Solocueche. Se trasladan en el año 12-13 y unos días antes de hacer la apertura del curso muere repentinamente Juliana de Arrizabalaga. El curso, diríamos la inauguración ya oficial, se realiza el siguiente curso. Vemos que es una escuela bien dotada. En este caso podemos ver el salón de actos, el aula de música, en fin. En cuanto a las matrículas, si las comparamos en años posteriores con las de Álava o las de Navarra o Vizcaya o Guipúzcoa, vemos que tiene una matrícula bastante considerable. En cuanto a los títulos segregados, egregados, diríamos, alumnas egregadas, vemos también que es considerable. Esta etapa de la comisaria regia la vamos a completar con la labor que realizó como escritora. Prologó la obra de su compañera no era compañera de trabajo. En la escuela de Solocueche también estaba la escuela graduada Aneja. Entonces, Ana Molinero era la directora de ese centro. Prologó su libro Conversaciones instructivas y morales. También escribió, en esa línea que hemos dicho antes de la escuela de Tolstoy y de Froebel, en la revista La Escuela Moderna, de mucho prestigio en su momento, y fundamentalmente sobre enseñanza, juegos, canciones, este mundo que a ella le parecía tan importante, sobre todo por su experiencia en las escuelas de párvulos. También escribió algo en euskera en la revista Ibaizabal y en La Baskonia. Podemos decir que bajo su dirección se crea y se consolida la Escuela Normal Superior de Maestras de Bilbao de principio de siglo. La siguiente figura que presentamos es Adelina Méndez de la Torre, asturiana, que murió en Bilbao. Vamos a situar un poquito cuándo viene a Bilbao y cómo se desarrolla su trabajo. En el 97 empieza a trabajar en las escuelas de la Concha. Luego hace un traslado a la Escuela de Magisterio, muy breve, aunque consiguió la plaza de Ciencias, no llegó a
prácticamente a ejercer su labor en la escuela, porque se trasladó con una beca a Italia y estuvo por un periodo de un año realizando las titulaciones correspondientes a la maestría y los trabajos manuales. Posteriormente se vuelve a la Escuela Concha, que ya es escuela graduada, y vuelve al extranjero a través de una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, y hace un periplo por París, Milán y Ginebra, conociendo un poquito la pedagogía experimental, la pedagogía normales, el mundo del trabajo, en fin, los trabajos manuales, diríamos la pedagogía experimental. En la Escuela de la Concha es directora cuando se hace escuela graduada y posteriormente pasa a la Escuela de Magisterio como regente de la Escuela de Prácticas. Con la depuración de la guerra civil, bueno, estaba a punto de jubilarse, deja la profesión y muere en Bilbao en 1960. Sus actividades más importantes del campo profesional podríamos ponerlas desde su prisma más importante, que es la igualdad social y la enseñanza ajustada a las necesidades de alumnos y alumnas, es decir, la equidad y la igualdad social. Desde esa perspectiva tenemos que entender todos los trabajos que ella presenta y que voy a presentarlos a continuación. Por una parte, los de carácter empírico o teórico, que son la cantina escolar, las colonias escolares, conferencias, divulgaciones y toda su tarea innovadora, que está teorizada en sus escritos, y luego la labor de creadora de material escolar con mapas de relieves, cartilla bibliográfica y otros libros de lectura. Ella pensaba, igual que Lorca, que es de interés público la acción pedagógica en la prensa diaria. Y bueno, durante 20 años escribió bastante. En ese sentido, pues es digno de mencionarlo. Queremos destacar este escrito que hace referencia a la primera cantina escolar que ella puso en marcha en la Escuela de Concha, y hace referencia a la memoria de dos cursos, del 2010-11 y 2011-12. Es muy interesante todo lo que, no sé si se ve bien, lo detallado que aparece el material de cocina, el material de comedor, detalles de las facturas, el tipo de comidas que se comían cada día distribuido por meses, en fin, cuál era la vida de la cantina, qué labor realizaban las alumnas, en fin, un poquito el microcosmos de la cantina escolar. Otro trabajo muy interesante de esta pedagoga es su aportación al Congreso de Oñate, donde junto con otros exponentes diríamos, del análisis y de la preocupación por la escuela pública, como son pues, Elorza, Elizalde, Landeta o Urabayen, ella presentó como única ponente femenina la nueva escuela primaria en el País Vasco. En ella hacía hincapié en que esa escuela tenía que renovarse, que debía de ser bilingüe y educativa, y dado su experiencia en el mundo, por las visitas que había hecho en Europa, decía cómo la escuela será vasca, cómo será nueva y cómo será el país. Y hacía también un inciso importante, que la autonomía y el consenso municipal serían beneficiosos para este tipo de escuelas, frente al modelo estatal, que a veces dejaba mucho que desear, o la dejadez del modelo estatal podía dejar mucho que desear. Bueno, este tipo de material trajo también en sus viajes, escribió, bueno, lo que hemos dicho antes, y algún tipo de materiales para la escuela. Bueno, que no vamos a ver. Bueno, el tercer caso es Martina Casiano Mayor. Esta mujer, vamos a plantearlo como sus 5 iniciativas a nivel científico y en la enseñanza de las ciencias. Estuvo becada en Madrid y en Alemania, becada por una parte por el Ministerio de Instrucción Pública, durante 6 meses en Madrid, y luego por la JAE durante un año quiso profundizar en sus estudios en Alemania y estuvo allí un año.
previamente estuvo con el profesor José Casares durante 6 meses. Bueno, y estuvo en la universidad, bueno, en los cursos que aquí aparecen en la pantalla, pero bueno, que no es la cuestión en este momento detenernos en ellos. Fue la primera mujer miembro de la Sociedad Española de Física y Química, precisamente y en el año 1912, promocionados por los profesores anteriores. Queremos destacar el libro de texto que escribió sobre, una vez, bueno, por una parte, recogiendo la experiencia de sus cursos a través de las becas logradas y de la sistematización que consiguió impartiendo sus clases en la Escuela de Magisterio. El tercer caso, el cuarto elemento sería que fue responsable del Laboratorio de Ciencias y el Jardín Botánico de la Escuela de Magisterio y que en su momento se considera como un modelo, tanto el laboratorio como en el Gabinete de Ciencias Físico-Naturales, y que en ese caso se especificaba que estaba bajo el encargo de la señora Casiano, competentísima profesora. También, aquí tenemos el Jardín Botánico, también estuvo bajo su responsabilidad el Observatorio Meteorológico de Bilbao, dependiente del Instituto Geográfico, que estaba situado en el patio de la escuela, y ahí se recogían los datos que luego se recogían en el Boletín Estadístico Municipal. Los aparatos los pagó el Ayuntamiento y funcionó desde el año 1923 hasta la Guerra Civil. Consideramos que esta profesora científica, a su vez, dignificó terminó el estudio y el aprendizaje de las ciencias, y por esas razones hemos traído estas 3 mujeres para indicar un poquito las innovaciones que trajeron al mundo escolar. Muchas gracias y perdonad. Eskerrik asko. Bueno, orain Txomin Ansolaren txanda da, ahora es el turno de Txomin Ansola, que nos hablará sobre Ana Murgarren, del montaje a la dirección de películas. Antes de trazar el perfil o la trayectoria cinematográfica de Ana Murgarren, querría señalar primero, digamos, la personalidad de esta directora, bueno, de esta cineasta, porque, digamos, su trabajo como directora se demora hasta la década, hasta el año, a partir del año 2005, y sobre todo porque es una mujer que ha sido, digamos, no solo pionera en cuanto al tema de las cineastas bilbaínas, sino durante mucho tiempo, quizá durante demasiado tiempo, ha sido quizá una mujer excesivamente presente en la vida cinematográfica de Bilbao, a pesar de que ya no es nacida aquí en Bilbao. Bueno, vamos a centrarnos ya directamente en los pequeños datos biográficos. La trayectoria cinematográfica de Ana Murgarren arranca a comienzos de la década de los 80, cuando se traslada a Bilbao desde la localidad de Navarra de Marcilla, donde había nacido en 1961 para estudiar Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco. En 1984 funda en Bilbao, junto a Joaquín Trincado, la productora Creativideo, dedicada a todo tipo de trabajos publicitarios, a la par que eventos familiares como bodas, bautizos y comuniones. Poco tiempo después, tras una etapa previa de colaboraciones esporádicas, se incorporan a la productora Enrique Urbizo y Luis Marías, constituyendo a partir de este momento el núcleo duro de la empresa. Con la llegada de Urbizo y Marías se definen las funciones dentro de la productora, y así de esta forma tenemos que Trincado se encarga de las labores de producción, Urbizo asumía las tareas de dirección, Marías desempeñaba el rol de guionista y Murgarren se hacía cargo del montaje de las películas.
Con este reparto de tareas, Creativido apuesta claramente por el cine de género, desmarcándose nítidamente del cine de autor, forma expresiva para que se inclinaban de manera clara la mayoría de los directores vascos de la época. Un buen paradigma de esta opción fue su primera producción, Tu novia está loca, una comedia rodada en 1987, que fue una excelente carta de presentación de la productora. Concebida inicialmente como una serie de televisión, se reconvirtió en un largometraje. Para su puesta en marcha fue fundamental la colaboración de la también productora bilbaína, Lan Cinema, que contaba con una experiencia previa de la producción del largometraje Siete calles y que en ese momento preparaba el rodaje de la película Golfo de Vizcaya. El resultado de esta primera experiencia cinematográfica fue una entretenida comedia de enredo y equívocos en la que participaron actores vascos y madrileños. La acogida popular fue buena y ya que fue vista por 187.520 espectadores, mientras que la recepción crítica fue tibia, reprochando a la película un intento fallido de acercarse al modelo de comedia que en esos momentos se hacía en Madrid. Mientras se preparaban a abordar el segundo largometraje, Creativido decidió producir en 1989 el cortometraje Mamá, una historia de corte fantástico aderezada con un cáustico humor negro que dirigió el bilbaíno Pablo Berger, que también escribió el guión. Trincado, en este caso, asumió la producción y Murugarren se encargó del montaje. El segundo largometraje, Todo por la pasta, se rueda en 1991 y es un potente thriller con el que Creativido renueva su apuesta por los géneros. En esta ocasión, la subvención llegó por partida doble, ya que tanto el Gobierno vasco como el Ministerio de Cultura le otorgaron la correspondiente ayuda. Hay que señalar que en la anterior película, en la de Tu novia está loca, el Gobierno vasco no subvencionó la película. La película comienza con un atraco a un bingo, cuyo botín se convierte en el objeto de deseo de una galería de personajes. Este enfrentamiento permite a Urbizu construir, a partir del guión de Luis Marías, un vigoroso relato que combina el thriller y la comedia negra. Ahí hay que sumar el montaje de Ana Murugarren, que consigue dotar a la película de un ritmo vibrante, trabajo que fue galardonado con el mejor montaje del año por el Círculo de Escritores Cinematográficos. Todo por la pasta, a pesar del salto cualitativo que representaba en relación a Tu novia está loca, como se encargó de remarcar la crítica, tuvo una respuesta popular menor, que se concretó en 115.000 espectadores. Al año siguiente, del estreno de Todo por la pasta, Enrique Urbizu abandona la productora y se traslada a Madrid. A partir de esta baja importante Creativido, se embarca en 1994 en la producción de una nueva película, Sálvate si puedas. Joaquín Trincado asume la dirección de la labor que simultánea con el trabajo de producción, manteniéndose Luis Marías como guionista y Ana Murugarren como montadora. La otra novedad es que la película es una coproducción entre Creativido y la empresa madrileña Atrium. En Sálvate si puedes, se vuelve terreno a la comedia urbana, aunque con menor fortuna que Tu novia está loca. A pesar de contar con una pareja protagonista con gancho, como era en ese momento, Imanol Arias y María Barranco, la película no llegó a funcionar claramente y tuvo una reacción popular menor que las dos anteriores películas, en concreto 73.000 espectadores, cifra que representaba el peor resultado de las tres películas producidas por Creativido, lo que determinó su final. Tras la quiebra de Creativido, se abre una etapa en la filmografía de Ana Murugarren. Se abre un largo paréntesis de más de una década que no se cierra hasta 2005, año en que Murugarren codirige con Joaquín Trincado el largometraje documental Esta no es la vida privada de Javier Crae, producida por la empresa Ibertus Promociones Culturales. En esta ocasión, a su habitual trabajo de montaje, suma el de guionista y productora. Estas dos últimas tareas las compartió con Trincado. Hay que señalar que esta es una fecha, digamos, clave en la trayectoria o en la filmografía de Ana Murugarren, porque va a tener un papel activo, ya lo había tenido antes, digamos, como montadora de todas las películas de Creativido y, digamos, y con sus labores como, digamos, socio de la productora, pero aquí, digamos, se va a ir derivando su trabajo al campo de la dirección. El documental, Esta no es la vida privada de Javier Crae, está planteado como un homenaje a Crae, que ya había colaborado con los directores, componiendo parte de la música de Sálvate si puedes. Murugarren y Trincado siguen durante los meses de mayo a octubre de 2004 a Crae durante la gira que hizo por varias provincias españolas. A partir de la grabación de sus conciertos y de las declaraciones de 30 amigos entre personajes conocidos y rostros populares,
componen un emotivo retrato que recorre la inigualable personalidad del autor de canciones como Un cuervo ingenuo y Marieta. La carrera cinematográfica de Ana Murrugarren cobra un nuevo impulso 9 años después, en 2014, cuando afronta la dirección de su primer largometraje en solitario, Tres mentiras, producida por Block Media, la empresa que había fundado en 2006 junto a Joaquín Trincado. En esta asumen las tareas de producción Luis Marías, firma el guión y de esta forma se retoma su colaboración de los años 80 y 90 y Murrugarren se encarga, como siempre, del montaje. Tres mentiras asume la estructura del thriller social para analizar el caso de los niños robados durante el franquismo. El relato sigue a la protagonista, Violeta, en su indagación sobre sus padres biológicos tras conocer, por lo que creían que era su madre, que en realidad había sido adoptada. El tono voluntarista que adopta Murrugarren lastra el resultado de la película, ya que no consigue dar a su historia la intensidad dramática que esta requería. Al igual que otras películas españolas, Tres mentiras no ha dejado huella en la taquilla, pues la vieron únicamente 4.000 espectadores. Más suerte tuvo en su recorrido por los festivales de cine, ya que fue premiada en el 14 Festival de Ópera Prima de Tudela del año 2014, con el premio a la mejor película y el premio Mujer e Igualdad. Igualmente fue galardonada en el Film Festival de Filipinas en 2015, con el primer premio del festival y el premio a la mejor actriz. Nora Navas, la protagonista de la película. La trayectoria cinematográfica de Ana Murrugarren concluye de manera provisional con un nuevo largometraje, rodado durante 2006, que todavía está pendiente de estrenar, La higuera de los bastardos, una adaptación de la novela La higuera del escritor vizcaíno Ramiro Pinilla. En esta ocasión ha asumido también la adaptación de la novela y se ha hecho cargo de la redacción del guión. La producción, como es habitual en los trabajos tanto que televido con Block Media, la asume Joaquín Trincado. Por último, para concluir esta exposición, esta breve, digamos, revisión de la figura de Ana Murrugarren, señalar que durante mucho tiempo ha sido la única directora bilbaína que ha llegado a dirigir un largometraje. Ha habido otras directoras que han dirigido algunos cortometrajes, pero no han conseguido dar el paso al largometraje. Es más, solo 4 directoras, desde que se empezó a producir cine aquí en el País Vasco, han conseguido rodar una película, todas ellas documentales, y las han hecho durante la presente década. Una situación que contrasta con la amplia nómina de directores bilbaínos que han conseguido realizar al menos un largometraje desde que en 1926 el Esforo Gil de Espinar rodase en Bilbao el primer largometraje vasco, Edurne Modista Bilbaína. Esto es todo. Muchas gracias. Eskerrik asko, Txomin. Amaiera emango diogu ja azkenengo txarlarekin edo konferentziarekin. Islaria Xabier Altzibar izango da, UPV-tik, eta Bizenta Mogel bertso jartzailea Bilbon dauka izena bere konferentzia. Arratsaldeon eta eskerrik asko tortzeagatik. Izenburu hori du Bizenta Mogel bertso jartzaile Bilbon, nire hitzalditxoak. Bizentaren alde ezagun bat dago. Bizentaren ospea zerari lotuta dago, ez da, Ipuñonak liburuari, 1804an Donostian atera zuen liburuari. Ilustrazio garaia da eta genero prestigiotsu bat itzultzen du, moldatzen du euskaraz, eta da Esoporen alegiak latinetik eta gaztelaniatik, eta abar, Juan Antonio Mogel bere osabaren zer batzuekin, bertsosko fabula batzuekin batera.
pizkundetik ona, 19. mendeko azken urteatetik aurrera nahiko argitaratua izan da, behin da berriz argitaratua izan da, eta esan behar da, 22 urterekin eskatila gazte batek onelako obra bat argitaratzea kasu harrigarria dela. Itzaurrean bere burua justifikatu beharrean diardu zerak egileak, ezta. Baina badira alde ez ezagunak, badira biografia aldetik gauza batzuk ezagunak dira. Azkoitian jaio zen, lehenengo 3 urte horietan hor bizi zen, hor eta Deban. Markinan 1817 urtera arte, eskondu zen arte, etxeko eskola ona izan zuen, Juan Antonioren eskutik eta frantses atarbetuen eskutik, ikasi zuen oso ongi latina, frantsesa, filosofia eta bar. Eta argia eta apala zen erakutsi zuen bere izakera. Abandora Bilbora eskondu zen, Ripa kalean bizi zen, eta hor hilko da 54. urtean. Eleuterio Basozabalekin eskondu zen, Eleuterio itxas merkatari bat zen, porrot egin zuena 1821, baina, ondasun franko zituzten, eta euskaltzaleen taldekoa izan zen, Eleuterio Basozabal, Ulibarri, San Franciscoko komentuko Fray Pedro Astarloa, Zabala, eta bar. Itzultzaile jardun zuen Bizkaiko Aldundian, eta bezagutzen ditugu gutxienez 2 agiri, bata berak sinatua eta bestea 33an bere eskukoa izan behar duena bere izkeragatik. Jakina denez, errealisten edo karlisten aldekoa zen. Naiz eta behartua izan, egintaldi liberaletan diputazioaren agiri joera berri horretakoak itzultzera. Badira ilununeak, esate baterako poeta anonimoa da, Bilbon, eta hori da hitzaldiaren arrazoia. 1818tik 40 inguru arte jardun zuen etengabe bertso paperak egontzen. Zuen sinatzen, ez ezaguna izan zen alderdi hau 19. mendean ere, ezaguna zen, elegilari bezala, eta itzultzaile bezala, baina ez, bertso egile bezala. Partzialki ezaguna, 20. eta nire ustez, obra originala hori da, ez delako itzulpena. Bere itzultzaile obratik gauzatxo batzuk baino ez dira ezagutzen. Aldundiaren agiri asko, seguru berak itzuli zituen, eta ez dira agertu oraindik. Badago beste obra bat, berak estetika liburu bat, segurazki Kardaberazen bizkairazko moldapena edo, izango dena, ondo hiltzen laguntzeko. Eta Delmasen lekukutasunak dio beste obra original batzuen egile izan zela, da Delmasen bazuen arrazoirik Bizenta ondo ezagutzeko. Besteak beste, bertso batzuk ari esker gorde izan direlako. Delmasek esaten du sezimedikoa izan zela eta ospetsua izan zela Bilbon. Hortaz, ez dugu ikerketa berezirik egin, da ez dugu uste, egin duenik orain arte. Baita ere, oso estimatua izan zela, bere talentu eta esku zabaltasunagatik. Zergatik da ez ezaguna bertso jartzaile bezala? Bertso paper asko galdu direlako, baliorik zitzailako ematen, zua pizteko zirelako askotan, eta, badira ala ere, gorde diren batzuk, baina horietan ez da agertzen egileen izenik, eta noski anonimoak dira. Orduan, bakarrik meretzikoan agertzen, emakume batek ateria ikusko dugu, Uriarteren poesia bilduman, poesia baskongada horretan, badira bertso anonimo ugari, eta uste dugu aitako batzuk Bizentarenak dira. Gerrate karlista garaikoak dira, eta ez dakigu inprimatu ziren. Horien berri emango dugu orain. Zaila da askotan hipotesiak zertzea, frogatzea, eta bar, ez da?
baina badago bide bat, bide neketxu, eta baina emankorra gertatu izan zaidana, da testu kritikarena, hizkeraren azterketa. Da horri esker identifikatu izan ditugu batzuk, ustez, behintzat, arenak direna, da, ausartu gara direla esatera. Bizentaren bertsoak dira, Amasei Gabon kanta, bezagunak, nik behintzat ezagutzen ditu, Amasei Gabon kanta horitako 10 bertso paperetan argitaratutakoak, Gerrate Karez da aurrekoak. Eta 6 Uriarteren bilduman daudenak, Gerrate garaikoak gutxi gora bera, ondokoak. Horietako 2 politika bertsoak dira, ezagunak, Fernando Zazpigarrenaren Torrera Bilbora eta Karlistenak dituko ditugu. Ja guztira, 400 bat estrofa edo bertso, badira Bizkaian, ezagunak, eta zenbat gehiagoren egile ezoteta. Hemen gaizki ikusten den arren, agertzen da, 1828an, Fernando Zazpigarrena eta Maria Amalia, Josefa Amalia Bilbora torri zirela eta egindako bertsoak aldundiak argitaratu zituen, izenik gabe, eta horrela hasten dira, beti Bizkaia leial bere jaunarentzat, eta izugarria arroz gehistuentzat, hori topiko hori, klixe hori agertzen da, askotan, eta dudagabe, Bizentarenean, ezaugarri nagusietako bat. Aipatu dugu Karlistenak bertsoa. Karlistenak izan hori jarriko zion Uriartek. Eta orduan ez ziren deitzen Karlista baizik. Orduan, bertso hauek, Eusebio Mariarezkuerenak direla eta agertzen dira batzuetan, toki zer batzuetan, egile batzuetan, baina nik berakutsi uste izan dut, ez direla arenak, baizik eta Bizenta Mogelenak hizkeraren azterketa bat egin da. Honela hasten dira, zabaldu belarriak euskaldun maitiak, entzuteko gozaro zuben albiztiak, ez da beste soinuri mundu zabaletan, zuben izena baino, aspaldi honetan. Ondoko bertsoan esaten da, 4 urte luzeetan beti gerra baten mundu bakarriturik zaitu be ikusten. Beraz, 37koak izan behar dute, hemen aitortzen da, nortzuek ekarri zuten gerra, deurak, zubek hasi zen duen gerra odoltsu ba. Ondorengoan frantzes, ingles, polako, portugues galduak, kristinu malmutxakaz, zurrakaz, emonik eskuak, horrek esan nahi du, hori aliantza leukoitza aipatzen da hemen, eta badakigu kanpoko soldadu horiek, kanpoko estatuetako soldadu horiek etorri zirela ona. Mendi basuetara dinue euskaldunak. Mendi basuetara, menditik iria erasotzera. Horma hartetan dira kristinauak sartzen, baina keia emoni ditu ateratzen. Hemen ari da, zen nelako gerraz ari den, ez da? Azkeneko bertsoetan zaten da, imini bada laster bere jarlekuan erregia, Carlos Espigarrena, eta orduan, hori dira politikakoak. Nik batez ere, gabonkantak dira ugarienak, eta hemen dauzkazue imprimatuak, horra gertzen da, Gaboneko kantia Bizkaitar guztientzat, euskaldun emakume batek ateria. Ez da beste inon agertzen, ez da emakume bat zenik ere, egilea. Horroan, nik aurkitu dut 6 bat Uriarteren bilduman, ustez, Bizentarenak direnak, Gabongo kantak deitzen dira, segurazki Gabongo hori Uriarteren zenburua da, hemen, 6 bat dira, eta bertso hauen ezaugarriak aipatzera besterik gabe pasako naiz. Bertso jartzaile jarraikia da, luzaz jardun zuen, beraz, 18tik 40 ingurura. Bertso paperak dira, Gabona jaiotako giroan egindakoak, alde batetik, eta bestetik gertaera politikoen goresemen bertsoak ikusi ditugunak, ezta? Pentsamolde agerikoa da, gizarte arazoen eta gizarte arazoen lekukotza ere agertzen da hemen Bizentaren bertsoetan. Bizkaitarrei eta nekazari eta euskaldunei zuzenduak dira, pentsamoldez badakigu, berak lotzen zituen estu erlijioa euskara lege zarra eta morala, liberalen kontrakoa zen, arbeste legeak eta
mito eta simboloen erabilpena egiten du, asaba zaharrak etxenplu gisa, agertzen da, Euskaldunak inok menperatu gabeak, asaba zaharrak, haien etxenplua jarraitu behar dute oraingoek, erlijio katolikoaren praktika, kritika soziala agertzen da, hau da, interesgarritatekoak, alferrekeria, ordikeria, tabernak. Hauziak, eta lunbadunak, hau da, hortik bizi ziren abokatuak, eta jokoa, erretzea, berriketak, apaindurian narzismoa, olgantza nazeiak, guraso zaharren baztertzea, emakumeen autua plaza mutilako bestean, esan nahi da, mutil langileak eta elizakoak hauetxi beharrean plaza mutilak direnak, gero ikusiko dituzuen olako ondorioak, jasengo dituzuen emakumeak, eta makilatuak izango zarete, eta olako gauzak esaten ditu. Kanpoko moden kontrakoa zen, arrebeste legeak ikusi dugu, lanaren balioak goraipatzen du, lekukotza gisa, hiru alderdi sartu ditugu, labur, ipatuko ditugu, genero diskriminazioari ohartua zegoen, tratutxarren lekukotza agertzen da zeren batean, bertsoren batean, eta euskararen galera, hortaz lekukotza ematen du, baita sortzikoaren, esan nahi du, bertsolaritzaren, balioaz. Aspaldikoa dela, sortzikoa, eta, orduan, bertsogintzari dagokionez, bertso mamitsuak dira arenak, erritmo harinean, Bizkaiko sortzikoa txikia lantzen du, batez ere. Naturalak dira, hizkuntza aldetik landuak, eta neurkera aldetik ere bai, eta baina naturalak, ez dago bortxaketarik, hizkuntzaren bortxaketarik ez dago, bat ere. Bizkaiko euskera onaren eta bertsogintzaren erreferentzia bat da. Eta honekin bukatzen duten nireat, eskerrik asko. Vale. Mil esker, Xavier, eta mil esker guztioi. Muchas gracias a todos y a todos los conferenciantes. Ha triunfado la solidaridad entre compañeros y no la dictadura del tiempo. Así que, orain eman didate ohartxo bat pasatzeko urrengo abenduaren 14ean Aita Larramendiren heriotzaren 250. urte urrena dela eta Eusko Ikaskuntzak omenaldi bat egingo dio, eta Joseba Agirre-Azkuenagak hitzaldi bat emango du Eusko Ikaskuntzako sedean, eta konferentzia euskeraz izango da, eta abenduaren 14ean hemen Bilbon daukan sedean. Orain Mari Joseke edo Aritze honen diak galderak badaude, beraiek pasatuko dute mikrofonoa. Si hay alguna pregunta, Aritze honen dia pasará el micrófono. Galderarik? Ez daude galderarik. Ez daude galderarik, ez? No hay ninguna pregunta. Orain Joseba Agirre-Azkuenagak Toti Martínez DLCak aurkeztuko du konferentziaren edo sinposionaren azkenengo hitzaldia.
Arratsalde on guztioi, eta orain amaiera hitzaldiak historialaria den einean, barkatu mesedez, historialaria da beren einean, azken batean, narratzailea dalako, eta narrazioa, kontakizuna, historioa, arlo berekoak gara. Eta batzuk behar bada ikuspegi analitiko bat dugu, baina ez daukagu gaitasunik kontakizuna egiteko, eta beste batzuk barriz kontakizunerako imaginazioa da irudipen handia dute, eta gure azpi ohar bat bihurtzen dute novela baten gaia. Eta horregatik ekarri nahi izan dugu, une honetan, itxiera hau egiteko, hain zuzen be, novelista oso ezaguna duguna, eta novela historikoan espezializatua izan dena. Eta 19. mendean, novela historikoa da euskal gaiai buruzko novela historikoak kozbe garrantzia handiagoa zeukan historia bera baino. Eta historialari eta novelisten artean, eta kontakizun horiek artean izugarrizko eztabaidak zeuden. 21. mendean ere, zelan bait, holako buelta berdin batera gatoz. Eta nor da Tuti Martínez de Lezea? Berez, itzultzailea, Kukubiltxo antzerki taldean 1981 hasi zan, gidoilaria, eta handik urte batzutara novela historikoak idazten gazteleraz eta euskaraz baita ere beti argitaratzen ditu. Eta zergaitik ikarri dugu emakumezko sinposion honetara. Beren novelatan, sujetuak, aktoreak, hau da, protagonistak, sarritan emakumezkoak direlako. La Arboleda, la Herbolera eta la Abadesa dugu horien artean. Baina bat hemen eta guk horregatik pentsatu izan dugu 2012. Urtean Mareas izeneko liburua. Mareas liburuan 35 historia daude, 35 emakume, 35 herrikoak, kostaldekoak, eta hor ikusten da novelista honen joera. Hain zuzen be, horregatik emakumezkoen historiak, eta ikusi ez diren historiak eta historioak erakusteko gaitasuna izaten dute kontakizun da noveletan. Modua erabiltzen dutenak. Da, holan gaur egunean, Euskal Herrian, ezagunena, ez daukagu zalantzarik, bereu dugula, eta holan, gai librean, Bizentan Mogela aritzen zan bezala, 19. mendean gai librean, esan genion, hitz egiteko berak nahi duen gaiari buruz, beren novelak aitzakitzat hartu da, gure beren novelak aitzakiak hartu ditugu, eta beste barik, zurea duzu hitza, nik uste dut danak ulertzen duzuela hemen euskara, ez? Dut itzuli behar berriro. Erderaz hitz egin dut. Zuk erderaz hitz egin, perfectamente. Eta nik euskaraz, darkito biok ulertzen dugu. Bueno, brevemente, queríamos invitar a una persona que hace narraciones, y que hace protagonistas, y las protagonistas son el eje de sus narraciones, y citaba fundamentalmente la novela de Mareas de 2012, donde cuenta historias de 35 mujeres. Por eso, nosotros que hacemos un tipo de narrativa más analítica, documental, y todas las comunicaciones han sido sujetas, como no podía ser de otra manera, pues a una metodología académico-científica, quienes toman esos datos pero hacen narración y narrativa creando sus propias protagonistas, tienen también la facultad de llegar allí donde nosotros no podemos llegar, puesto que ellas controlan la trama
nosotros, en cambio, analizamos esas tramas. Y bueno, sin más preámbulos, y en verso libre, creo que nos expondrán su experiencia, su visión y también la novelística y fundamentalmente por qué y cómo elige sus protagonistas a mujeres en sus tramas de novela y de cuentos, que también escribe cuentos y otro tipo de géneros, pero fundamentalmente cuentos y novelas. Eskerrik asko, Toti. Eskerrik asko zuri. Gugazeko. Ba, nire problema zu badakizu, ni eskualdun berria naiz, orain dela 40 urte, egon naiz eskualdun berria, eta ez da aldatuko, ez da aldatuko. Ba, problemak ditut nornorekin eta aditzekin, eta bazen litzaideke, zuzenduke, nuke, zitzaidan, eta problema handia, benetazko problema handia da, eta proba egin dut, eta semearekin beti, ama noiz ikasiko duzu ondo euskeraz, noiz itzegingo duzu ondo euskeraz, ez dakit, baina ezkuntz bat da ulertzeko, ez da, bi persona artean ulertzeko, eta ulertu duzu zer esaten ari naiz, ondo ala txarto, pues hori da ezkuntz bat. Bueno, pero la verdad es que me expreso mejor en castellano porque soy de verso libre exactamente, como tú dices. Sé que lleváis 2 jornadas muy duras y que además a los ponentes solo se les han dado 10 a 15 minutos de expresión, lo cual es poquísimo. Así que no me extenderé, a pesar de que tengo un problema con el habla, que ya decía mi padre, es que esta no calla, ¿no? O sea, cuando era cría iba con mi padre y decían que cría más mona, que es lo que se dice a los padres, ¿no? Y decía si tiene un problema con la respiración, es que tiene problemas, no sé, asma o alguna cosa así, y dice, no, es que de vez en cuando tiene que callar para coger aire, ¿no? He sido charlatana y sigo siéndolo. Bien, me puse a escribir novelas porque hice una apuesta con un amigo que era capaz de hacerlo cuando casi tenía 50 años, y en ello estoy. ¿Y por qué exactamente novela histórica y novela histórica en el País Vasco? Pues porque soy lectora desde muy pequeña y de novela histórica. De novela histórica es el género que más me gusta. La novela histórica me llevó a la historia, por decirlo así. Soy en ese aspecto historiadora autodidacta, ¿no? O sea, no me puedo comparar con un historiador, pero sí hay periodos. Tengo la ventaja con respecto a un historiador de estudiar y de leer y de prepararme para lo que me gusta. Las épocas que no me interesan, los gobiernos, los estados, los mundos que no me interesan, pues ni los toco, pero los que me interesan sí los toco. Y uno de los mundos que me interesan verdaderamente sobre todos es el nuestro, el de Euskal Herria, su historia, sus tradiciones, sus leyendas, su mitología, sus creencias, y en eso trabajo desde hace unos cuantos años y saco. Cierto que tengo protagonistas femeninas, pero tengo igualmente protagonistas masculinos, eso también es cierto. También es cierto que las protagonistas femeninas que han salido en las novelas han sido fuertes. Porque tampoco voy a escribir una novela para sacar a una debilucha, ¿no? Si saco una protagonista, la pongo fuerte, la pongo bien, la pongo no en plan heroína, porque odio los héroes y las heroínas, odio los seres perfectos, porque ninguno lo somos, ¿no? Así que sacar a un personaje que es la pera marinera, pues no. El tema de las mareas, ura da carrena, que en euskera, porque tengo la ventaja, la suerte, y además es mi condición para que me publiquen en euskera. Ya que no lo puedo escribir en euskera, quiero que mis libros estén en euskera. Y creo que soy la única autora, yo creo que soy la autora que más traducciones tiene en euskera. Yo creo que sí. Pues yo creo que sí, porque son ya como unos 30 libros que saco, y no tengo todos, pero los voy a conseguir, voy a conseguir que me traduzcan todos, porque quiero estar en el corpus literario euskaldun, porque sí. Porque es necesario e importante. Podrás o no estar de acuerdo con esta mujer última de la que se ha hablado, por eso de que era monárquica y demás, pero lo que sí que es cierto que es que ella escribió y otras no escribieron, así que se tiene su poesía, se tiene su visión, porque escribió, ¿no? Y yo quiero también escribir y que quede mi visión de lo que pienso, porque no se escribe, o por lo menos personalmente no escribo una novela para contar una historia. Te voy a contar una historia. No, escribo una novela con un motivo. Si no tengo un motivo para escribir, ¿para qué voy a hacerlo, no? El tema de mareas urak da carrena me lo propuso la editorial Tartalo de Elkar. Yo no les dije que no iba a escribirles más novelas, pues por otras razones. Entonces me dijeron, bueno, ¿y por qué no nos escribes la historia de la mujer vasca en la costa? O sea, que no sea novela, que sea una especie de ensayo. Y le dije, ¿la historia de quién?
de la mujer vasca en la costa, si no existe, es que no está, no existe. Qué tontería, ¿no? Luego le di vueltas, porque eso es siempre como un brainstorming, ¿no? Te cae una idea y le das vueltas y la puedes... Entonces pensé que en efecto no existía material, hay algo. José Antonio Azpiazu, por ejemplo, sacó un libro que era muy bonito, que era Sumisión y Poder, la historia de la mujer vasca. Ese libro se vendió y no lo han vuelto a reeditar. Es absurdo, porque es de lo poco que hay, con una visión más amplia de lo que es la historia de la mujer vasca anterior al siglo XIX, ¿no? En el pasado, en la Edad Media y antes. Pues se me ocurrió y pensé, ¿y por qué no escribir historias sueltas, o sea, narración corta, algo que no he hecho nunca y que también era un reto, y además utilizar lo que haya de real? Claro que hablé con José Antonio y le pedí permiso. No te creas tú que me apropio del trabajo de otros así por la jeta. No, le dije, oye, tú haz lo que quieras. Vale. Y lo que no hubiera, que era la gran mayoría, inventarme la historia en base a los hechos históricos y al momento en los que los situaba. Así que hice un pequeño guión, que no suelo hacer, pero en este caso era necesario, para dar una visión de la mujer vasca a lo largo de 20 siglos. A lo largo de 20 siglos, la visión de la mujer vasca en todos sus aspectos. Empezando por la prehistoria. La prehistoria es la historia no escrita, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de la prehistoria. ¿Cómo éramos los vascos y vascas? ¿En qué creíamos? ¿Cómo pensábamos? Nadie tiene ni idea, nadie tiene ni idea. Todos son hipótesis, es algo increíble, es magnífico. Son todo hipótesis, no hay, pues nunca hemos escrito. Hasta el siglo XIX, como bien has comentado, no se ha escrito nada. Sí, los curas escribieron algunos libros religiosos, algunos libros de poemas. Tenemos las endechas de las mujeres de Arrasate, de cuando la quema de Arrasate, hay unas endechas, pero hay poquísimo, no hay apenas nada. No hemos escrito, y por supuesto no hemos escrito nuestra historia, eso está clarísimo que no lo hemos escrito, nos la han escrito. Nos la han escrito los latinos, nos la han escrito los godos, nos la han escrito los españoles, nos han escrito los franceses. Nosotros no hemos escrito nuestra historia, la hemos transmitido boca a oreja, pero como pasa con el boca a oreja, se ha ido transformando a lo largo de los siglos hasta deformarse por completo. Así que no tenemos ni idea quiénes éramos, qué hacíamos, cómo convivíamos, cómo vivíamos. Y como no hay una idea científica, aparte de lo que se haya encontrado arqueológicamente en la época de las cuevas y poco más, bien, pues ahí está la literatura. La literatura puede compensar esa falta de, hasta el momento, certidumbre científica, arqueológica y demás, para poder hacer una idea, o sea, para imaginar. Dices, bueno, pero es que te lo estás inventando. Bien, pero una cosa es inventárselo, porque se me ocurre que, no sé, que los vascos adoraban a, yo qué sé, ¿qué podría decir? Pues a una piedra que hay en el Chindoki. Pues no, hombre, me baso también en los trabajos de Barandiarán, Azcue, Satrústegui y compañía de finales del siglo XIX, de comienzos del siglo XX. Pero que os digo que a ellos les llegó transmitido boca a oreja, con lo cual vete tú a saber si hasta qué punto se llegó de una manera veraz. Bien, ¿y qué pasa con el tema de escribir así historias que una se inventa, pero que están intentando basarse en algo que tal vez quizás fue? Pues por lo menos dar una idea, a la gente no científica, a la gente que no estudia, a los que no son historiadores, a los que no son arqueólogos, a los que no son etnólogos, para que tengan por lo menos una pequeña idea de un pueblo que está aquí y que somos nosotros, que ha sobrevivido durante siglos y siglos y siglos, a pesar de ser una minoría en lo que es Europa, bueno, ya no digo el mundo, pero en Europa, porque los pueblos que nos rodearon, esos desaparecieron sus lenguas, desaparecieron sus costumbres, desaparecieron sus tradiciones. Nosotros las tenemos, bien mezcladas, todo lo que quieras, pero las tenemos, cosa que es paradigmático, es increíble, ¿no? Le pregunté a un filólogo asturiano a ver qué hablaban en Asturias antes de los romanos y no me supo contestar. Pues ya es extraño, porque a 150 kilómetros sí sabemos lo que se hablaba, o más o menos, parecido, ¿no? Ese hecho de haber mantenido la lengua, que
Como sabéis, el euskera baja, aparece, vuelve a bajar. Ahora yo creo que está en una subida fuerte, a pesar de las quejas que hay de la gente que dice que se habla poco euskera. Coño, yo soy de Vitoria-Gasteiz. En mi pueblo no se hablaba euskera, no se escuchaba euskera. Para escuchar el euskera teníamos que ir a Tolosa, a casa de un tío, para escuchar el euskera. O ir a los concursos de perros de pastor, para escuchar el euskera. No había profesores, no había escuela, no se podía aprender cuando yo era joven. Ahora, por lo menos, los jóvenes tienen las ikastolas, tienen las escuelas, tienen el modelo D, tienen televisión, tienen radios, tienen revistas, tienen libros, cosa que nosotros no teníamos, ¿no? Así que ahora estamos para arriba. Pero bueno, el hecho de que el euskera haya subido, haya bajado y se haya mantenido, eso es lo importante, ¿no?, del punto, es gracias a la mujer. Bien, volviendo al tema, que no me voy a marchar de las mareas, porque yo soy también como el Guadiana, ¿no? Aparezco y desaparezco, pero mantengo la línea. La idea fue empezar desde la prehistoria y llegar al siglo XXI. La prehistoria, pues eso, lo que tenemos. ¿Qué es lo más importante que podríamos hablar de la prehistoria? De que si los vascos de entonces eran nómadas, o eran pastores, o eran agricultores, bueno, pues como cualquier otro pueblo de Europa. Pero a mí me interesaba más sobre todo las creencias, ¿no? La creencia en una diosa madre, eso es un dato fundamental en nuestra cultura, porque es que las demás culturas también tuvieron una creencia en una diosa madre, como se ha demostrado la aparición de pequeñas estatuas como amorfas, ¿no?, pero que tienen grandes pechos, grandes vaginas, ¿no?, y grandes vientres fértiles. La creencia en una diosa madre que ha sido general en todo el mundo, tanto en América como en África, como en Asia, como en Europa. Bueno, pues casi todas han desaparecido. Queda la Pachamama por ahí, por el Perú, y para de contar. Pero aquí también está. No está como creencia, ya, claro, ya nadie cree en ella, pero todos conocemos su existencia. Conocemos la existencia de la diosa, de la Mari de Amboto, o de la Dama de Acategui, o de la Dama de Chindoki. Tenemos 7 montañas sagradas y las 7 son moradas de la diosa. Es que es increíble, ¿no? Así que como nadie tiene ninguna idea, porque no escribimos y porque nadie estuvo allí y porque no dejamos templos, ni ritos, ni oraciones, ni casta sacerdotal, bueno, pues entonces nadie tiene ni idea en qué creían los vascos antiguos. Y yo pues simplemente he planteado una hipótesis, a ver si hay algún valiente que me sabe decir que no es cierto. Las hipótesis, cuando no hay una base, pues pueden ser válidas. Lo que sí sabemos es que tenemos una diosa a la que le he cambiado el nombre. Espero que dentro de unos 500 años pues todo el mundo le llame como yo le llamo, que no es Mari, sino Amari. Porque Mari no significa nada. Y el euskera no es un lenguaje como el de... Es un lenguaje como el de los indios Arapahoe. Caballo que vuela veloz. Bueno, pues casa que está al lado del molino, puente que está debajo de la iglesia, torre que está encima del pueblo, Goicoechea, Echeverria. Es un idioma figurativo. Tenemos númenes que Basojaun, Iargia, Gaueko, Aiseko, y de repente aparece el ente más importante de nuestro pequeño Parnaso vasco y se llama Mari. Mari Pepa, Mari López, Mari la de ahí. Pues eso no tiene ningún significado. Según Barandiarán, la diosa es la diosa madre, Amalur, Lur, Ama. Y esa raíz, Ama, debería de estar en su nombre. Es decir, Ama, Ari, Da, Amari. La que es madre, la que ejerce de madre. Porque los vascos antiguos creían, como todos los pueblos antiguos, en la fertilidad, en la diosa, en la tierra, cuyas raíces brotan, que en el invierno desaparecen para renacer en la primavera, y en eso es lo que creían los vascos antiguos, y punto pelota. Pero algo más tendrían que creer, ¿no? Y bueno, pues en base a eso y en base a nuestras leyendas he llegado a la conclusión de que como las religiones son un invento del ser humano en el momento que saben que van a morir, y esa es la única razón de cualquier religión del mundo, que sabemos que vamos a morir, y como sabemos que vamos a morir y no nos acostumbramos a la idea porque estamos muy bien aquí, queremos que haya una continuidad, y entonces nos inventamos otro mundo que vendrá después de este, en el que seguiremos viviendo, ¿no? La idea de la desaparición es algo que nos vuelve locos. Y bueno, pues por eso se crean las religiones, para creer que después va a haber algo. Y no seríamos extraños a esa creencia, o no serían extraños los antiguos, por lo tanto creerían, teniendo en cuenta que tenemos las cuevas sepulcrales que aparecen por todo el territorio y que están cercanas a las montañas sagradas,
pues que es donde se entierran los huesos o donde se entierran las cenizas, dependiendo de los periodos, pues lo tienes muy fácil. Los vascos se mueren esa noche y Argia, la luz de los muertos, ilumina el camino del difunto hacia la morada, hacia el útero de la madre, para que renazca. Si no ha sido del todo bueno, se queda dando vueltas alrededor de la casa molestando a los deudos, y por eso se levanta la teja para que salga el espíritu por el tejado, y se deja un cuenco con comida, leche y algo en el alféizar de la ventana o en la puerta para que dejen de molestar. Y si ha sido una persona malvada, pues teniendo en cuenta que había una costumbre, ahora no sé, habrá desaparecido, de cuando se escuchaba el sonido de una lechuza en un pueblo, en un barrio, en un caserío, era porque iba a haber una muerte, porque iba a haber un enfermo, era el presagio de la muerte. Y hay una leyenda que dice 2 hermanos, uno rico y otro pobre, pues el pobre era pobre porque había dado sus dineros a los pobres, y el rico pues porque no había dado nada. Llegada el momento de su muerte, manda un aviso al hermano rico para que le mande pues unos dineros para comprar una arguisayola que le ilumine el camino al otro mundo, y el rico le contesta que se fastidie, que ha dado su dinero y que ahora que se aguante. Y entonces el enfermo, el pobre, le contesta: yo te maldigo, hermano, a que tu espíritu viaje para toda la eternidad en el cuerpo de una lechuza. Es una leyenda que ha sido transmitida con todos los cambios que quieras. Pues ya lo tenemos ahí. Cueva sepulcral, enterramiento, luna que ilumina el camino, leche y comida para que no moleste el que anda dando vueltas sin encontrar el camino. Y finalmente, el castigo más terrible que se le puede dar a un ser humano es ese, el no dejarle renacer. Y así que a la lechuza te vas. O sea que cuando ves a algún enemigo dices: a la lechuza. Ahora, como ya no hay infierno, pues a la lechuza. Bien, pues entonces esa es la primera historia de ese libro de Mareas. Y luego a partir de ahí voy imaginándome cosas. Estuvieron los romanos, sí, estuvieron los romanos, pero no nos conquistaron. No nos conquistaron por las armas porque no les hizo ninguna falta y porque nadie les puso ninguna oposición. Por mucho que mi padre dijese que éramos fuertes y valientes y que habíamos vencido a los romanos. Y a continuación me daba un libro de historia. Y yo me leía el libro de historia y decía: ¡ay, que esto no! Aquí no pone que aquí no hubo ninguna guerra, pero lo que sí no hicieron los romanos fue conquistarnos, porque si nos hubieran conquistado, pues nuestra lengua habría desaparecido, y la lengua nuestra es la base de que sigamos aquí, como pueblo, como grupo, como lo que queráis. Luego hay un silencio tremendo, es la época de los francos y de los godos. Los godos atraviesan el Pirineo, los francos vienen detrás, intentan ocupar el Pirineo, los godos suben y nosotros nos encontramos en el medio. Tampoco nos conquistan. Nadie conquista un territorio que no hay, perdón, vuelvo a los romanos y las mujeres. Por favor. De estas poquitas cosas que tenemos, Estrabón cuenta algunas cosas de nosotros, y por eso sabemos que, por ejemplo, una de las cosas que les llama la atención a los romanos que vienen de una sociedad patriarcal es el hecho de que aquí las mujeres puedan heredar, y que de hecho hereden, y que sean ellas las que den la dote de bodas a sus hermanos. Es una indecencia. El matriarcado, tal y como se entiende, o como lo entienden por ahí fuera, es que las mujeres estamos detrás de la pared, detrás de la puerta, con un rodillo a las 3 de la madrugada para pegarles en la cabeza a los maridos cuando vienen de jugar al mus. Eso no es un matriarcado, no es el poder de la mujer en ese sentido. El matriarcado es la creencia en una diosa madre, al igual que el patriarcado es una creencia en un dios padre, y las leyes que emanan de ambas creencias son diferentes. No pueden ser las mismas leyes las que emanan de un matriarcado en el que el ser supremo es un ente femenino, como del ser supremo es un ente masculino, y eso se mantiene. Los romanos, por ejemplo, ya os digo, vienen, se asombran, se escandalizan. ¿Cómo es posible que les dejen el dinero a las mujeres? Tenemos 4 dedos de frente. Si los hombres salen a cazar, si los hombres salen a pescar, si los hombres salen a guerrear y no vuelven, ¿quién se encarga de las 4 gallinas, la vaca y la poca tierra que se tenga? La mujer va a estar ahí, la mujer va a estar cuidando a los niños, a los ancianos, a los heridos. La mujer se va a quedar ahí. Ella es un seguro. Así que yo te dejo la herencia a ti y después tú la repartes y le das la dote a los hermanos y demás. Luego, a lo largo ya en la Edad Media, cosa asombrosa también, y según el fuero, la mujer hereda igual que el hombre. Son los padres los que deciden si es un hijo o una hija la que va a heredar. Y tenemos un montón de casos de mujeres que heredan ellas. Y de hecho, los maridos que se casan a caserío de mujer suelen cambiarse el apellido para que los hijos tengan el apellido del caserío.
Son detalles que en los pueblos, en las zonas de alrededor, en las otras regiones, pues no existen. Y ahí nos encontramos, después de ese vacío que os digo, de romanos y de godos y de francos y de guerras y de reino de Navarra, nos encontramos en la Edad Media. Y ahí sí que empieza, por ejemplo, la historia de Bilbao, porque para entonces Bilbao es un poblacho, es una puebla de 4 casas o de 4 chabolas, de 4 pescadores. Incluso Bermeo y Plencia son más importantes y se les da el título de villa antes que a Bilbao. Pero bueno, luego Bilbao coge Correndida o Corredilla o Correndida, ¿cómo se dice? Coger Correndilla o Corredilla. Y sobrepasa a Bermeo y a todas las demás ciudades, pueblos del señorío. ¿Cómo podría ser la mujer vizcaína, la mujer bilbaína en la Edad Media? Pues no muy diferente a la mujer, al resto de las mujeres vascas. Nos encontramos en una lucha de bandos feroz, feroz, feroz. Durante 3 siglos nuestros hombres se pelean, pero, por ejemplo, hay un caso en Bilbao, concretamente, el de la mujer de Gómez González de Butrón, enfrentado con Avendaño, que mientras el marido está peleando con Avendaño en otra zona, la mujer embarazada, al mando de una mesnada de hombres, entra en Bilbao a pelearse con los seguidores de los Avendaño. En Bilbao. Y no la matan, y ella va con la espada y va peleando. O sea, mujeres de esas hay, pero son escasas. Porque verdaderamente, y sí que es cierto, la historia que habéis contado y que habéis estado durante estas 2 jornadas, la historia verdaderamente de la mujer aparece en el siglo XIX, que es cuando empieza a haber datos. Anteriormente, pues sacas una cosa de aquí, sacas otra cosa de allá. Porque en la misma época, tenemos una historia que ahora no me acuerdo del nombre, la tenía que haber buscado antes de venir, pero bueno, también de las mismas familias poderosas, de una chica que se enamora, Romeo y Julieta, se enamora una oñacina, se enamora de un gamboíno, y cuando la familia se entera, los hijos bastardos de su padre matan al novio, bueno, a la pareja, y a la moza la quieren también matar. El padre dice, no, esperemos a ver qué es lo que va a traer, trae un hijo, y al hijo el padre lo adopta como hijo, y a la hija que se ha ido con un enemigo, pues la mete en un convento y se acabó. Las mujeres son meras, y los hombres también, también los hombres, son meros monedas de cambio. ¿Por qué, por ejemplo, Salazar, el gran Salazar, no el de las andanzas y bienventuras, sino su abuelo, tiene 100 hijos, de los cuales 98 son ilegítimos y 2 legítimos? Todos los 98 reciben el apellido, ellos y ellas, todos hijos e hijas, reciben el apellido de su padre, Salazar, porque el padre los utiliza para casarlos con otras familias, pues para llegar a alianzas, para temas de comercio, para temas de banderizos, y a los que no les sirven, pues, si son favoritos, les da tierras para crear mayorazgo, y a los demás pues los mete a los conventos y se acabó. Convento de monjas, convento de frailes, y se los quita de encima. En el caso, por ejemplo, de Butrón o de su hijo, tienen 23, 30 hijos. La mujer propia no les puede dar tantos hijos, porque se muere en el intento. Las mujeres en la Edad Media en nuestra tierra hacen el testamento antes de parir. Imaginaros, ¿no? Estás esperando tu primer hijo, tienes 18 años y estás firmando un testamento porque sabes que te vas a morir, que tienes muchas posibilidades de morirte en el intento, y de hecho se mueren una y otra vez. Y hay jaunchos, porque claro, lo poco de historia que sabemos es de los jaunchos, no es del pueblo. Hay jaunchos que tienen varias mujeres. Ellos van envejeciendo, ¿no?, con la edad. Los casan cuando tienen 16 años él, 14 ella, luego se quedan viudos, él tiene 30, la moza tiene 14, luego se vuelve a quedar viudo, tiene 40, la moza tiene 14, y llega a los 60 y la moza tiene 14. O sea, ellos van envejeciendo, pero la moza siempre con 14, y se van quedando pues por el camino a base de embarazos mal llegados. De los nombres de las mujeres de esta gente no tenemos ni idea, pero es que ni idea. ¿Qué se hace? Pues la cultura nuestra, por ser un territorio tan pequeño, es muy clara. Normalmente es el varón el que hereda, aunque ya os digo que hay posibilidades de que, bueno, primero si son hijas únicas, heredan las mujeres, pero también si los padres deciden que herede una hija, hereda una hija. Pero normalmente son los hombres.
El cabeza de familia, el nagusi, el aide nagusi, el pariente mayor, es el propietario de la torre con el nombre de la familia, con el apellido, y posee todas las tierras y todas las casas de la zona. En esas casas viven parientes menores, es decir, los tíos segundos, los tíos terceros, los primos segundos, o sea, todo lo que ha sido añadido a la familia son de alguna forma los vasallos del aide nagusi. A cambio de tener las tierras y de ocuparse de los ganados y de las tierras del aide nagusi y de ir a la guerra cuando el aide nagusi llama, bueno, pues pueden vivir ahí. Y, por supuesto, las mujeres que esta gente utiliza pues son los propios parientes, las de la zona, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, el de Música, que es un butrón, porque otra de las... Bueno, eso no solamente ocurre aquí, ocurre en todo el país, en todo el territorio castellano, como le queráis llamar, que la gente, pero sobre todo aquí, la gente tiene derecho a elegir uno de los 4 apellidos familiares, ¿no? O sea, puedes elegir, tienes 4 hermanos y los 4 se apellidan de manera diferente porque cada uno ha cogido un apellido del abuelo o de la abuela materna o paterno, pues porque ha heredado una huerta de una abuela materna, pues se pone el apellido de la abuela materna. Porque se lleva bien con el abuelo paterno, pues coge la abuela paterna, pues coge el apellido de la abuela. Este Mújica es en realidad hijo de Gómez González de Butrón y hereda pues Mújica aquí en Vizcaya, y también hereda Aramayo, el valle de Aramayona. Este tío lo llevan en el siglo XVI, sus vasallos, sus parientes, sus vasallos de Aramayo, lo llevan a la Chancillería de Valladolid a juzgar perdón, hijo puta. Primero porque se aprovecha de todos sus vasallos, de todos sus parientes, porque les roba, porque los lleva, los asesina, porque les cobra impuestos más de los que debe, y sobre todo porque viola a todo tipo de mujer. Esa idea de la mujer, del derecho de pernada, que no existe en ningún derecho internacional, que nos lo hemos inventado, y que además queda muy bonito en las películas cuando la moza es rubia y vaporosa y lleva una corona de flores el día de su boda, la prima notte, el derecho del caballero a beneficiarse a la novia de sus vasallos, pues es un invento, porque el caballero no necesita ningún derecho ni ninguna nada, lo coge y punto. Este señor de Música y Butrón tiene en su haber pues una señora y 20 años después la sobrina de la señora. Tiene a otra viuda, a otra más viuda, a otra niña, a una mujer que la coge y la tiene 3 años y cuando se cansa se la devuelve al marido. El marido le dice que ya no la quiere, que está usada, y entonces coge él y le amenaza con ahorcarlo. O sea, o la coges o te ahorco. O sea, en este plan, mi padre solía decir que nosotros, los vascos, nunca, aparte de los reyes de Navarra, nunca habíamos tenido duques, condes, marqueses, esa nobleza castellana, que de hecho nosotros los pasamos, porque son todos descendientes de los Mendoza. O sea, y yo le contestaba, no hemos tenido... y luego me pasaba un libro, ya os cuento, ¿no? Entonces yo leía y estudiaba y decía, no hemos tenido marqueses, ni condes, ni duques, pero hemos tenido unos conchos hijos de puta, pero bueno, tremendos, por más valer en el cielo Dios, que es el que más tiene, y en la tierra, pues el que más tenga de la eso. Entonces yo te ataco simplemente porque eres mi enemigo, te destrozo tus campos, te mato a tus animales y te desmonto piedra a piedra la torre. No me puedo quedar con tus tierras porque hay un fuero, porque hay unos derechos y porque hay unos parientes, pero te arruino. Y con lo tanto yo soy más que tú. Bueno, pues estos por más valer tienen hijos e hijas que, como os digo, las utilizan. En ese libro de Mareas, por ejemplo, aparece una historia en Lequeitio de luchas de bandos. Y es una chavala que la han metido en el convento porque no interesa, pero que en ese momento les interesa sacarla para casarle con otro de otra familia, y por eso la sacan, y en ese momento pues hay una batalla, hay una lucha entre los dos bandos en Lequeitio y muere pues su hermano, y esta pues se larga. Pero poco más tarde encontramos en Zumaya, que también es costa, y lo mismo se podría aplicar para Bilbao, el hecho de que las mujeres pueden heredar, y pueden tener negocio, y de hecho los tienen negocios, y no cualquier negocio, claro que tienen mercerías y panaderías, lo típico propio de su sexo, no, y son armadoras, y tienen herrerías, y funcionan muy bien, porque son hijas de herreros o de armadores, o porque son viudas de herreros y armadores, y ellas se encargan del negocio. En Zumaya, por ejemplo, hay un caso en el año 1518, por ahí, en el que una mujer... es armadora, tiene dinero, y su sobrina, su marido, es un capitán de barco.
En parte, cuando la mujer se casa, y no es ella la propietaria, el que rige el tema económico de la familia es el marido. Y ella no puede hacer nada. Pero eso ha sido hasta ahora, hasta hace muy poco, que para abrir una cuenta corriente tenías que tener el permiso del marido. O sea, eso lo hemos vivido nosotras. O sea que, bueno, en este caso la sobrina es mujer de un capitán de barco y el capitán, antes de marcharse y pensando que tal vez puede sufrir algo, puede hundirse el barco o lo que fuere, pues le da los derechos de utilizar el dinero de ambos, vamos, las propiedades que tienen, pues si fuera necesario. Y bueno, pues la tía y la sobrina se ponen de acuerdo y se compran un barco, simplemente se compran un barco. Ordenan construir un barco en los astilleros de Zumaya y lo mandan navegar. Ellas no navegan, ponen al hijo de la viuda a que navegue, pero cobran. Son las armadoras del... Pues eso es un ejemplo, eso es de José Antonio Azpiazu y eso es real. Como es real la puta de Donosti, que ya me dijeron en Donosti que para putas las de Rentería. Y les dije, os ha tocado majas, porque no hay ninguna documentación sobre una puta en Rentería y hay una sobre una puta sobre varias en Donostia. Porque Donostia también era un puerto, así que llegaban los barcos extranjeros y llegaban los barcos del país, que después de estar 7 meses por ahí, pues venían con ganas de follón, ¿no? Y había. Y entonces, en ese caso, es una prostituta a la cual, que es de Oñati, que se ha ido a vivir a Donosti, a la cual la denuncia otra prostituta porque le está... Bueno, no, en realidad no son... Sí, ¿cómo se llama? Estas las que organizan, las dueñas de los burdeles, vamos, no... Las alcahuetas. Entonces le denuncia a otra alcahueta porque le hace la competencia. A las dos les condenan, les condenan a... les desnudan hasta la mitad del cuerpo, les untan de brea, les ponen plumas y luego las obligan a barrer durante 4 horas antes de echarlas de la ciudad y prohibiéndoles volver a la ciudad por lo menos en 4 años. No se sabe que volvieron, pero probablemente volverían, porque ahí había el negocio. Entre tanto nos encontramos también con la caza de brujas, las famosas brujas vascas, ¿no? Brujas no son las de Zugarramurdi, esas son las últimas acusadas. Antes empieza la acusación y la persecución de brujas a las mujeres vizcaínas, y no solamente en Namboto, también en Ceberio y en Orozco y por aquí cerca. Y se les acusa de hacer cosas, porque mira que son famosas las brujas vascas, porque dicen que las gallegas a ver las haylas, pues no se les ha perseguido como a las vascas. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿No había brujas en Cuenca? ¿No había brujas en Huelva? Porque las acusaciones de hacer potinges y cosas, pues oye, en todas partes. Es la persecución a las brujas en toda Europa, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, en Italia menos. Y curiosamente, en Castilla y en Aragón, menos, pero sí mucho en Navarra y aquí, antes aquí que en Navarra, porque la persecución empieza antes de la conquista de Navarra. La persecución en Navarra empieza después de la conquista de Navarra porque es un medio de aterrorizar a la población y de acallar a la población. O muévete y te acuso de bruja. También te acuso de bruja a ti, hombre, porque el sorguín famoso se aplica igualmente a los hombres que a las mujeres. Existe el esti, que es el mago, pero no tiene nada que ver con el sorguín. Según varios filólogos, pues sorguiña podría venir de sorte egin, de echar la suerte, que es algo que también los romanos mencionan en esta tierra, como hay agoreras que cuando vienen consultan a las agoreras vascas para ver si va a haber buenas cosechas, o si va a llover, o si van a vencer en una batalla. Los romanos eran muy supersticiosos, pero muy supersticiosos. Antes de cada batalla llevaban una jaula con unos pollos. Sacaban los pollos y los pollos salían a picotear como locos, es que iban a ganar la batalla. Pero yo me pregunto, ¿no? Digo, si les tienes a los pollos 4 días sin comer y luego abres la jaula, es que comen lo que pueden. O sea, en cuanto salen de la jaula se como locos, ¿no? Y si quieres que no picoteen, pues les empapuzas antes de abrir la jaula, y cuando abres la jaula, pues salen los pollos y dices, tenemos la tripa, el buche hinchado, ¿no? Bien, pues la agorera, la mujer que te dice el futuro, pues ha existido en todas partes. ¿Por qué se les persigue de la manera que se les persigue aquí? Pues porque detrás hay otros motivos, hay un motivo político, hay un motivo diferencial. En toda Europa el tema está en la demografía, porque falta gente.
falta gente después de la peste negra que acaba en algunas zonas con las 3/4 partes de la población, pero es que después viene la peste bubónica, estamos en plena guerra de los 100 años y además hay una sequía inmensa seguida de un invierno que le llaman el pequeño invierno que acaba con todas las cosechas. En las guerras la gente muere, con la peste bubónica la gente muere, con la peste negra la gente muere y luego con las guerras las mujeres son violadas como lo siguen siendo hoy en día y las violaciones traen consigo los hijos que no quieren o que sí quieren, aparte de los hijos naturales que tengan. Y como Dios dijo, creced y multiplicaos, pues bueno, aprovechan el tema para decir multiplicaos, multiplicaos, porque necesitamos, tanto las clases altas como la Iglesia, necesita vasallos para cultivar sus tierras, para atender a sus animales, para pagar sus impuestos y para ir a sus guerras. Y si no hay manos y si no hay brazos, ni les cuidan las tierras, ni los animales, ni les pagan impuestos, ni van a las guerras. Por lo tanto, hay una psicosis contra las curanderas y las parteras, las herboleras, que es como les llamo yo, herboleras, bueno, se les llamaba así entonces, que son curanderas y parteras, en una época en que no hay médicos. En el siglo XIII se crea la primera escuela de medicina en Salerno, en Montpellier, en París y luego la de Salamanca. A esos sitios no puede ir a estudiar cualquiera, van a estudiar los hijos de los ricos, se tiran 6 o 7 años estudiando y cuando vuelven a sus pueblos de origen quieren pues clientela, y la clientela mayoritaria, que son las mujeres, que son las que a lo largo de la vida, pues bueno, por el tema de los partos más necesitan la atención médica, pues no van a ellos porque les han atendido siempre mujeres, y aquí me va a venir a meter mano, ni quieren ellas ni quieren sus familias, entonces siguen yendo a las herboleras, y porque ellas, las herboleras, las parteras, las curanderas, las sanadoras, son las únicas que conocen el método para abortar, y conocen el método, o sea, te pueden hacer abortar o conocen los métodos anticonceptivos, que es una idea que la gente se cree que es una cosa modernísima, es una cosa que ya las egipcias ya lo sabían, las mujeres siempre hemos sabido cómo parar un embarazo no deseado, ¿no? Y hay métodos, y bueno, sobre todo si hay personas que saben cómo hacerlo sin que te corras riesgo de salud, pues más. Y esa es la única y básica razón de la caza de brujas, nada de que le invocan al diablo y aparece el diablo, además qué cosa más absurda, porque si invocaban al diablo, ¿por qué no sabemos qué invocaban, no? Cuando en los juicios de brujería, y hay unos cuantos además, te viene todo lo que pasa, no te dicen con qué palabras invocan al diablo, porque si supiéramos podríamos invocarlo, ¿no? Por curiosidad, ¿no? Invocamos al diablo, venga, ¿qué hay que hacer? Levantarse las faldas y decir, viga y galuga, pues venga a ver si sale. Pero no lo sabemos. Estas mujeres se reúnen, ¿por qué se llaman brujas? Volviendo al tema. Sorte egin o sortu egin, y son mayoritariamente mujeres, una media de 20 a 1, y por eso pues es femenino, la idea de la sorguiña es femenina. Estas mujeres se reúnen, es fantástico, estas mujeres se reúnen según pierde el ancre todos los días. Según otros, pues lunes y viernes, jueves y viernes, miércoles y viernes, el viernes siempre porque es el día de la muerte de Jesús y hay que ofenderle al máximo. Se reúnen, invocan al diablo con unas palabras que no sabemos y aparece el diablo en la forma que nos ha transmitido también la oralidad popular, es decir, cabeza de macho cabrío con 3 cuernos, ojos sanguinolientos, torso de varón, de hombre, con brazos y unas uñas así largas, y luego de la cintura para abajo, cuerpo de cabrón otra vez, de macho cabrío. Entonces van y le adoran, y oliendo a azufre, que para eso viene del infierno, y lo adoran, y lo besan, y le besan, y cómo le adoran, cómo lo adoran, cómo le veneran cuando llega, pues porque se da media vuelta y todos los presentes le besan el culo. A ver, nos podemos imaginar que nuestros antepasados, o nosotros y nuestros antepasados, fuéramos capaces de besarle el culo a una cabra. Vamos, por Dios, o sea, qué tontería. Bien, le besa el culo a una cabra, de ahí viene la leyenda aquella de... A mí decidme cuándo me tenéis que callar, porque yo soy capaz de estar hablando 4 horas, y ya sé que os han dado 10 minutos, pero soy como una máquina de hablar, o sea que cuando dime, oye, para, que ya está bien, que son ya las 8. Bueno, pero os cuento esto y os cuento otra cosa y ya lo dejamos.
Y bueno, pues eso, y está la leyenda de la bruja que va, no, de la bruja novata, que es una chavala que quiere ser bruja y le dice a una vieja, oye, que yo quiero ser bruja, pues vale, bien, te vienes a la aquelarre, pero cuidadito, haz todo lo que se te mande. Y la otra está en la cola esperando su turno y cuando le llega, el diablo se da media vuelta, levanta el rabo y la otra se queda mirando eso y dice, Jesús, Marieta, José, vai, purdi chiquiña. No, pero como ya ha hecho la señal de la cruz y ha dicho Jesús, Marieta, José, desaparece la aquelarre. Bien, por tonterías como esas, que si las brujas bajan como lagartijas por las paredes, que vuelan en escobas, otra mentira, porque yo no conduzco y me vendría muy bien una escoba a mano, y además los poderes de la época ya la habrían patentado, pero también que hacen infértiles a las mujeres, impotentes a los hombres, que queman los campos, que empozoñan las aguas de los ríos y de las fuentes y que matan a los niños en los vientres de su madre en una época de gran mortandad infantil, pues matan a los niños y se lo entregan al diablo sin bautizar, sobre todo eso, que no estén bautizados, ¿no? Y eso se cuenta y se cuenta en las casas. Y también hay que aclarar una cosa, y que en eso también la mujer vasca la mujer vasca es el pilar de su hogar, eso está claro, pero también tiene parte de su culpa, por ejemplo, en el tema de la caza de brujas, porque son las mujeres las que empiezan denunciando a sus vecinas. Denuncian a sus vecinas. Aquí no existe la Inquisición española está en Calahorra y está en Logroño. Aquí no está, el fuero lo impide, pero se le puede llamar y entonces viene. ¿Y quién le llama? Le llaman las vecinas, los vecinos, las vecinas sobre todo, por asuntos de huertas, por asuntos de gossiping, ¿cómo es? De chismorreo, ¿no? Y esa es la pura verdad. Y entonces unas se acusan a otras. Está el caso, por ejemplo, y esto ya es un poquito más lejos, pero en Don Iván Eloitzun ocurre que hay una pendencia entre dos familias por el paso al puente. Y entonces ¿cómo se llama el pueblo que está al otro lado del puente? Siburu. Bien, pues entonces, pero solo hay iglesia en Don Iván Eloitzun. Entonces, un domingo en la iglesia, las mujeres de Siburu les llaman brujas a unas mujeres de Don Ivane. Entonces, estas responden, los hombres sacan las armas y se pelean dentro de la iglesia. Y es entonces cuando los ediles de Don Iván Eloitzun apelan al Parlamento de Burdeos para que manden a un inquisidor para ver qué pasa, porque se dice que hay brujería. Así de estúpido. Y así aparece el Pierre de Lancre, que en realidad se llama Rostegui, pero le daba vergüenza apellidarse Rostegui, que se carga a, no se sabe, unos dicen que 300, otros que 500, tal lo mismo, aunque se hubiera cargado a 20 personas ya eran demasiados, estando todas mujeres la mayoría, también curas, también niños. Y esa es no es nada divertido el tema de las brujas, y cada vez que hablamos de organizar un aquelarre, y esto estamos repitiendo la superstición bueno, eso me pasó a mí, que fui a Zugarramurdi hace 3 años, el día que celebran la fiesta, y había una sala así llena de gente, y empecé a decir, no hubo, ni hay, ni habrá brujería en el País Vasco, en Euskal Herria, y se me quedaban mirando las organizadoras diciendo, que nos estropeas la fiesta. Y es que es verdad, un inquisidor tuvo que decirlo. Dijo, nunca hubo brujería ni brujas en el País Vasco hasta que se empezó a hablar de ello. Y cuando se dejó de hablar de ello, pues ya desaparecieron, ¿no? Y bueno, ¿qué más os iba a contar de este tema? Iba a contar, no sé qué más os iba a contar. Bien. Algo de Bilbao. Algo de Bilbao. Bien, pues de Bilbao, la verdad, de Bilbao... En el libro. Pues en Bilbao, está la Guerra Carlista. La Guerra Carlista, cuando Bilbao fue rodeado por los carlistas, se mantuvo liberal y estuvieron durante varias semanas sin poder, no entraba nada ni salía nada de la villa, y la gente empezó comiendo lo que había, después se comieron los caballos, los burros, después se comieron los perros, los gatos, y acabaron comiéndose las ratas. ¿Y quién cocinó todo eso? Porque por mucho que presumáis de su caldarís, aquí la que se arremanga y pone las salsas es la mujer. Pues esto es curioso porque, por ejemplo, Euskal Herria casi entera fue carlista, exceptuando las capitales. Ninguna de las 4 capitales fue carlista, fueron liberales. O sea, Donosti, Bilbao, Gasteiz y Pamplona, Iruña, pues fueron liberales. Probablemente porque había más gente
había más gente de otras partes, o sea, estaba la ciudadanía más mezclada, y también porque probablemente sabían leer y escribir más que en el campo. En nuestra tierra, aquí, el 85% de la población no sabía leer ni escribir. Había 3 periódicos, el uno carlista, el otro liberal y el otro, yo qué sé, cural, pues bueno, pues no llegaba a las manos de la gente que encima no sabía leer. ¿Por qué era carlista el resto de la población? ¿Por qué nuestra población decidió defender los derechos de un señor que decía que tenía derecho a la corona de España, que aquí ni nos iba ni nos venía, como siempre, metidos en ajos? 3 guerras carlistas, la primera en Euskadi, en Euskal Herria, la segunda en Cataluña, la tercera otra vez en Euskal Herria, y en el resto de donde en Madrid y por ahí, ni nada. Pues bueno, eso es porque Fernando el Católico, por Dios, Fernando el Católico, ay, Doña Toda, te puedo hablar de Doña Toda también era bilbaína, bueno, o sea, la madre de la excelenta. Concluyendo. Bueno, paso. Bueno, pues concluyendo eso. Pues la propaganda que hicieron los curas de los púlpitos en los pueblos fue lo que llevó a que la población fuera carlista en los pueblos, porque les acusaban los curas a los liberales de querer quedarse con las tierras y de van a llegar, nos van a quitar las iglesias, van a violar a las mujeres. Y entonces, aterrorizadas las mujeres, empujaron a sus maridos. Pero en Bilbao, por ejemplo, en Bilbao, por lo que se ve, no, porque se mantuvo liberal y peleó hasta el final. Y también en Bilbao fueron las primeras, bueno, Baracaldo, pero también con las mujeres de Bilbao que hicieron las primeras huelgas obreras, ¿no? Y para acabar, porque me quiere echar ya, os voy a leer la introducción del libro ese de Mareas, y os lo leo porque me quedó muy bien. Me quedó muy bien, hice este libro de 35, no tienes abuela, ¿no? Ya se me murió. Y además cuando mi abuela vivía me decía, qué suerte tienes, Tonti, tienes una abuela estupenda. Así que viene de familia. Cuando acabé este libro de las 35 historias, de 35 mujeres, de 35 pueblos de la costa vasca, pues me dijeron, esto necesitará una introducción. Digo, ¿la hago yo? Que para eso he escrito yo el libro. Mejor que yo, ¿quién lo va a hacer? Y escribí esto, que me quedó muy bien, y lo escribí con música. Porque cuando escribo algo así que me gusta, pues lo escribo con música. Y para que se os meta en el coco, mientras yo leo, tened en mente la música de la BOA, que nunca acabo de aprenderme la letra. La canto cuando la oigo cantar, pero no sé cantarla sola. Con esa música, una y otra vez hasta que acabe lo que os voy a leer. Y con esto acabo. Soy mujer y soy vasca, de la costa. No sé cuándo nací, hace mucho sin duda. Mi memoria es enturbia y apenas recuerdo el largo tiempo transcurrido en la cueva donde busqué cobijo junto a mis hombres. Descendimos siguiendo las aguas de los ríos y construimos nuestras chabolas de madera y barro a orillas de un mar iracundo a veces, siempre hermoso. He sido autrigona, bárdula, caristia, vascona, romana, normanda y también aquitana. He sido viuda y huérfana de pescadores. He visto morir a mis hombres, tragados por esa mar que tanto nos da y tanto nos quita. He cosido redes hasta perder la vista y he limpiado pescado que he puesto en salmuera y en escabeche. He cocido la carne de la ballena para extraer el saín. También he cocido sus huesos y los he raspado y pulido para fabricar agujas y peines, corsés que aprisionan el talle, incluso muebles y vallas. He pasado la vida en los arenales, secando, salando, enfardando el bacalao y en ocasiones transportándolo en carros hacia el interior, y he recorrido largas distancias, los pies descalzos, la cesta en la cabeza, para vender el pescado. No he sido marino ni pescador, no he sido descubridor, aventurero, corsario, pero sí batelera, gabarrera, sirguera, moza de carga y descarga en los muelles, armadora de barcos y comerciante. He escardado la lana de las ovejas, hecho hilo en la rueca, tejido la ropa de la casa, cosido la de toda la familia. Tengo sabañones en las manos de lavar en las frías aguas del río. He tendido la ropa al sol, la he encañonado, planchado. Me he ocupado de la huerta, de hacer el pan, ordeñar las vacas, batir la mantequilla, atender el gallinero, elaborar chorizos y morcillas, cocinar y fregar. He sido obrera en las minas y en las fábricas, señora y criada, pobre y rica, monja, serora, hospitalera, partera, curandera, ferrona, prostituta e incluso bandida. He amado y he sido amada por voluntad propia o simplemente porque el destino así lo ha dispuesto. Me han violado, engañado, repudiado, abandonado, humillado. Aunque todo hay que decirlo, en ocasiones también yo he sido infiel, egoísta, asesina, autoritaria. He empuñado las armas para defender mi libertad
y he matado a mis retoños para que no fueran esclavos antes de darme yo misma la muerte. He visto matar a morir a mis hombres, padres, maridos, hermanos, hijos, en lucha contra el invasor. Yo también estaba allí, peleando, matando y muriendo. Pero asimismo los he visto combatir entre ellos por el honor mal entendido, por poder, por ambición, por nada. Pues poco hay lo suficientemente importante que merezca una vida. A mí me ha tocado enterrarlos y llorar su pérdida. He sido madre y he parido y fallecido al dar a luz infinitas veces. Me han robado a mis criaturas recién nacidas. Otras veces han muerto en mi vientre. Las he criado, a menudo sola, y he huido con ellas en busca de refugio, cuando mi hogar ha sido destruido por las bombas o el fuego. He sido exiliada y emigrante en tierras cercanas y lejanas, y no he vuelto. También he abandonado el lugar que me vio nacer y he venido a esta tierra en busca del pan para mis hijos. La he hecho mía, pues es el suelo que piso, donde crío mis simientes, donde exhalaré el último aliento. He adorado a la diosa de los antiguos y también a la madre de Cristo. Me han quemado viva, empozado, descuartizado por ser mujer, por creer y repetir lo aprendido de mi madre, quien a su vez lo aprendió de la suya, por no entender lo que me preguntaban. Me han perseguido por bruja, judía, gitana, pagana, herética, gamboína, oñacina, liberal, carlista, monárquica, republicana, de derechas, de izquierdas, por ser vasca. Me han prohibido estudiar, viajar, amar a otras mujeres, decidir sobre mi propio cuerpo y sobre mi vida. Millones de veces he contemplado la salida del sol por encima de las montañas y lo he visto ocultarse en la mar. He bailado al son del chisto y el tamboril, he repetido las antiguas leyendas y cantado viejas canciones de cuna. Me he sentado en la silla de la Echecuandre y he visto crecer a mis hijos e hijas, a mis nietos y a mis bisnietos. Los he visto hacerse hombres y mujeres de bien, también de mal, pues la simiente siempre es la misma, pero la raíz sale a veces torcida. Nire arbasoen herentzia gorde dut, nire gizonak balearen bila, abenturarako ontziraturik edo inoren gerretan desagertzen ziren bitartean. Nik zaindu dut familiaren ondorea, ni arduratu naiz etxeaz, seme alabez, zaharrez, gaixoez, baratzeaz eta bereez. Jakintza iturrietatik urrundu eta baztertu naute eta hala ere, hizkuntza, hitza, idazten ez den jakintza, sinisteak tradizioa irakasten jakin dut. Azken atza eman arte lan egin dut, eta nire baitan neukan onena gorde eta transmititu dut. Eta hemen jarraitzen dut, erroak lurrean barrena sartzen, eta darrak zerurantz jasotzen dituen aritzak bezala. Ni naiz hasiera eta ni izango naiz bukaera. Barre egin dut, negar ere bai, baina maitatu egin dut batez ere, eta maitatzen dut, bizi naizen eta hiltzen naizen mundu bazter hau. Tiroraro, tariroraro, tirariraro, tiro. Hau da, ja. Eskerrik asko. Ez horregatik, ez horregatik. Aukera bat emango dugu, hemen zaudelaz norbaitek galderaren bat, nahiko balu egin, oraintxe da momentua. Ez dakit, hainbestitze egin duen. Si alguien desea hacer una pregunta, comentario. Nada, que les he agotado. Anda, calla, calla, que nos vamos. Sin más. ¿Hor? Ah. Bien. Bueno, eskerrik asko. Nik galdera asko ditut, baina uste dut behar bada ya... Prometo contestar rápido. Prometo contestar rápido. Sortzirek eta marrean, ba... Bueno, prometo contestar muy rápido. Sí, no, sí. Venga, pregunta algo. Sí. Sí, pregunta una cosita. Bueno, has hecho un buen recorrido por toda la historia vasca. Cortito. Has hecho un buen relato. Y como en todo el relato, pues enfatitas y pones el énfasis en unos aspectos frente a otros. Lo que sucede es que afortunadamente, también cuando nos referimos a eso que llamamos pueblo o sociedad, etcétera, pues es mucho más diverso de lo que a priori sucede. Por ejemplo, ya ciñéndonos hacia el siglo XIX, claro, la génesis y el éxito del carlismo no solamente es por los curas o frailes. Sobre todo. Esa era la tesis de los liberales, pero no era... en los pueblos sobre todo. De esa manera, toda la costa es liberal, toda.
En toda la costa se organizan las mujeres en compañías. Bien, bien. En Lekeitio, en Bermeo, etc. Bueno, pero esas mujeres es que son muy especiales. No, por eso quería matar un poco. Que bueno, yo estaba pensando más no bien en el interior. Bilbao, no yo estaba más bien pensando en el interior, ¿no? En Álava, en Guipúzcoa, en las zonas rurales. Probablemente sí, probablemente la costa es diferente, pero la costa siempre ha sido diferente. Siempre ha sido diferente. Bueno, era un comentario. Bien, lo tengo apuntado y la próxima vez de complemento, lo diré. Sencillamente de complemento, porque la oposición contra el carlismo protagonizada por las mujeres está documentado desde Plencia, Bermeo, Lekeitio. Por lo menos lo tenemos perfectamente documentado en 1833. Y dos, en Bilbao. Bilbao fue la capital del carlismo, en 1833. Sí, pero Bilbao se enfrentó a los carlistas. No, primero Bilbao fue carlista porque lo dominaron los carlistas y porque la conspiración carlista se organizó en Bilbao. Desde Bilbao, con Paso Zabal, Xavier Alcíbar lo ha citado, y esta imagen que tenemos del Bilbao liberal es un constructo construido por un segmento y por una parte de Bilbao. Con posterioridad, y en 1843 no se podían llamar carlistas, pero las elecciones por sufragio universal masculino ganaban también los realistas. Es decir, que hay tópicos... Ya, pero es cierto o no es cierto que pasaron unas cuantas semanas sin comer. Muchas. Más de varias semanas. 7, 9 semanas. Los sitios fueron justamente, los sitios contribuyeron a la nueva retórica liberal, en favor de liberal, y que los propios carlistas que estaban en Bilbao fueron los primeros que criticaban la razón del sitio. Ellos mismos criticaron el sitio. Ahí comienza un turno, o sea, un cambio en la retórica, y ahí empieza la nueva retórica liberal a tener mayores adeptos y a cambiar de alguna manera las tornas. Bueno, me lo estudiaré. La verdad es que no me interesó muchísimo. O sea que... Bueno, es verdad que no me interesó mucho. No, digo que la gran ventaja del relato es que llega a donde no llegamos con la documentación y por tanto esas... Bueno, pero si te has leído mi relatico de Bilbao... O sea, quiero decir que juegas tú con ventaja, sí, pero por otro lado nosotros tenemos también la ventaja de poner en solfa y en duda cualquier relato. Que conste que cuando escribo no me lo invento, os leo, ¿eh? No, pero me suelen lo bueno es que lo inventes. No, me suelen preguntar... porque lo bueno está en que lo inventes. No, pero me suelen preguntar, ¿tú investigas mucho? Y digo, yo no investigo nada, yo leo lo que investigan otros, te fastidia. Lo que pasa es que lo que sí suelo hacer es leer 3 o 4 cosas diferentes y tener mi propia opinión, que también la puedo tener. No tengo por qué aceptar que lo que uno me diga sea cierto, ¿no? Así que, bien. Y tengo últimamente, bueno, ya en los últimos años, tengo incluso amigos historiadores a los que les puedo consultar, porque al principio, cuando escribí la primera novela, pues se me ocurrió llamarle a un historiador. Y le dije, señor tal, pues sí. Y oiga, es que querría saber un dato sobre esto, ¿y para qué? Digo, no, es que estoy escribiendo una novela. Y me dijo, no me haga perder el tiempo. Y me colgó. Y me pasé un montón de tiempo sin preguntar a ningún historiador, aterrorizada, ¿no? Hasta que otra vez me encontré con otro historiador, que además era catedrático, y estábamos en un bar. Y entonces alguien le preguntó al historiador, ¿y qué opinas de las novelas estas? Y entonces me dijo, pues la gente que escribe eso, y estaba delante, o sea, te acojonas, ¿no? La gente que escribe eso gana dinero, sale en la prensa, no cita las fuentes y manipula la historia. Soy una chica, digamos que bien educada, fui a un colegio de monjas y sé comportarme, también sé decir tacos como un camionero, pero también sé comportarme. Pero claro, y estaba yo muy respetuosa ante un catedrático, que era la primera vez que encontraba un catedrático de historia medieval y estaba así, atontada. Pero claro, en cuanto me dijo esto, dije, majón, me lo pones en bandeja, hombre. Le dije, ganamos dinero, por cada libro que vendemos cobramos el 10%, tú escribes libros porque yo he leído tus libros y he pagado, y de ese dinero que he pagado tú has cobrado 1 euro. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, hacen falta vender muchos libros para que verdaderamente pues, te puedas decir que ganas dinero. Salir en la prensa, facilísimo. Salgo en San Mamés el domingo que viene haciendo streaking en pelotas y salgo hasta en el New York Times al día siguiente. Anciana, corriendo en pelotas por el campo de fútbol.
Lo de no citar las fuentes, pues normalmente yo las cito, no en todas las novelas, pero sí que las cito, ¿no? Y digo, y lo de manipular la historia, nosotros los vascos quemamos Guernica. Y el hombre se me queda así y me dice, ¿y esto a qué viene? Y le digo, pues que en este país durante más de 20 años se estudió en los colegios, en los institutos, en libros escritos por historiadores, que nosotros los vascos habíamos quemado Guernica. Así que no me hables de manipular la historia, porque no es la intención, por lo menos la mía, la del escritor, la del novelista, de manipular nada. Puede que nos equivoquemos, puede que yo me equivoque, puede que tenga una idea, bueno, pues que no me haya documentado lo suficiente cuando voy a plantear una idea, como acabas de decir, pero no intento equivocarme, o sea, intento seguir unas pautas que no son mías, son vuestras, son de los historiadores. Ahora, que me equivoque, pues puede ser, pero no es mi intención. Una no escribe una novela para boicotear la historia, ni para manipular la historia. Qué tontería, ¿no? Qué tontería. O sea, ninguna novela ha cambiado el ritmo, el curso del mundo. Eso es ridículo, ¿no? Así que ya ves, soy buena alumna y espero acabar con un cum laude antes de llegar a los 90. ¿Eh? Como ves, como nosotros respetamos y precisamente valoramos la inventiva. Sí. Valoramos la inventiva. Algunos que somos historiadores y además también somos catedráticos, sin embargo, valoramos la inventiva de la novela. Entonces... es un método para atraer a la gente, es un método. Justamente. La gente no lee ensayos. Yo sí me los leo, como si fueran novelas, pero la gente normalmente no va a una librería a pedir un ensayo sobre las guerras carlistas, a menos que no esté muy interesado en las guerras carlistas o en lo que sea, ¿no? La economía en el Bilbao del siglo XIX, pues, ¿a quién le va a interesar eso? Le interesa a quien está estudiando el tema, pero la mayoría de gentes no estamos estudiando ese tema. Y me puede interesar a mí si en un momento, por ejemplo, en la novela escribí una novela que se llama Itaísa, que ocurre aquí, y es un hombre de aquí que se va a las Américas, pero que como se marea en el barco, se baja en Tenerife. ¿Por qué se baja en el Tenerife? Pues porque el viaje hasta América eran 3 meses, y a ver cómo lleno yo páginas 3 meses metida en un barco. Y le llevo y luego le traigo, y luego si le quiero volver a llevar... Así que lo bajo en Tenerife, que eran 3 semanas y que se hace más corto, ¿no? Y por otra razón, porque me interesa la cultura guanche, y porque el Teide, hasta el siglo XIX, se llamaba Echeide, la casa del diablo. Curioso, ¿verdad? Bien, pues para poder escribir esa novela, o para escribirla, el hombre tiene casa aquí, en la plaza, ahí donde Santiago, la casa de la esquina, la verde, esa que tiene un patio por dentro. Bueno, pues esa casa existía, en el año 1800 existía esa casa, que me documenté, pero las tiendas que aparecen en la novela, los bares y las cafeterías que aparecen en la novela existían. Y me llevó más tiempo casi que escribir la novela, buscar detallitos, enterarme, por ejemplo, de cosas como que los Ibarra, llegaron de la margen izquierda. Y entonces, mientras el Ibarra vendía hierro, su mujer tenía una tienda en la Ribera que hacían de tejidos y que hacían ropas. Y con el dinero que sacaba la mujer del comercio de ropas, el marido compraba hierro que luego exportaba al norte, ¿no? Al norte, a Suecia y por ahí, ¿no? Y así se hicieron ricos esa gente. Pues mira, escribiendo una novela me enteré de eso, por ejemplo. O me enteré, por ejemplo, que no había ninguna biblioteca en Bilbao en el 1800. Sin embargo, sí había bibliotecas privadas en las casas de los ricos. Tampoco había ningún museo, pero había una familia, que es la casa esa rosa pintada aquí, más adelante. Ahí había una familia riquísima que tenía una colección de cuadros extraordinario, con Miguel Ángeles, Rafaeles, una barbaridad. Y de vez en cuando exponían. Y cuando andaban mal de perra, sobre todo porque el hijo mayor era un borracho, pues entonces vendían algún cuadro. ¿Ves? Cosas que me entero. O sea, buscarlo lo busco. Lo que pasa es que a veces pues meto la pata, pero bueno. No, aquí no estamos... que ya, pero te digo. Estamos en 2 niveles. Y bien. Hala, venga, todos para casa. Ha sido la narración, diríamos, más amable de la historia y además yo creo que muy aproximada a la realidad de unos 1000 años. Uy, me he saltado un montón de años, me he saltado un montón de periodos, Me he saltado periodos, sí. El otro día estuve en una charla en Baracaldo, en Luchana, que querían que les contara la historia de Euskal Herria.
Y digo, bueno, pues era a cachicos, ¿no? A cachicos, porque es que no me la sé tampoco, o sea, sé algo. Y me tiré 2 horas y media hablando y al final es que estaba que ya no podía más. Y eso que tenía uno con una chirula tocando, de cuando me cansaba le digo, toca la chirula, y tocaba. Y yo seguía, ala, vuelve a tocar. Pero, no, fíjate tú, eso es un problema del tema de, por ejemplo, el aprendizaje de la historia, que me ha dicho mucha gente que no le ha gustado la historia hasta que ha empezado a leer mis novelas y luego se ha interesado y ha ido a buscar libros sobre temas concretos, porque yo le he abierto el gusanillo, que fue lo que me pasó a mí, que os he dicho al principio, ¿no? Y que haya un conocimiento general, o por ejemplo tener una idea, ¿no?, de algo que ha ocurrido en el pasado, pues es bueno, porque es que la gente normalmente no sabe nada. Fíjate tú, acabo de sacar una novela, ya me hago propaganda ya que estamos aquí, acabo de sacar una novela esta semana, se llama Tierra de leche y miel. Tierra de leche y miel. Y Moisés, Dios le dijo a Moisés en el monte Horeb, te daré una tierra donde mana la leche y la miel. Vamos, Palestina. Y ahí les llevo a 2 de aquí, con Teobaldo I de Navarra, que se fue a liberar los santos lugares. Cuando la gente se quedaba, después de una batalla, los que se quedaban perdidos, pues se lo tenían que organizar para volver a casa. Estos 2 se quedan perdidos en Gaza y tienen primero que buscar al ejército de Teobaldo y después tienen que buscar dinero para poderse pagar el viaje de vuelta. Y como no tienen idea, ni son árabes, ni hablan árabe, ni hablan hebreo, ni tienen idea dónde están, al final caen en el tráfico de reliquias. Y me he metido con el tráfico de reliquias. ¿Y esto a qué venía? Coño, ¿a qué venía? Que quería contaros una anécdota. ¿Ves? Me alargo, me expando y no puede ser. Reliquias. Me he metido con las reliquias. No, quería deciros algo sobre este tema. Bueno, pues por ejemplo eso, ¿no? Los vascos, a ver si salís un poco más, que siempre estáis mirándose el ombligo, que nunca salís. Pues sí, hemos salido a todas partes, hemos ido a todas partes. Y a veces hemos vuelto y a veces nos hemos quedado. Y estos, fíjate tú, en el 1238 se van a Palestina, no tienen ni idea cómo vuelven. Y ha sido divertidísimo lo de las reliquias, porque no me he metido con las reliquias más sagradas para que no se me ofenda la gente creyente, ¿no? Y porque además están muy tocadas y muy sabidas. Me he metido con las otras reliquias, las no sabidas, que son igual de falsas, ¿no? Y entre otras cosas me he encontrado, oh maravilla, profesor de historia, me he encontrado, ¿a que no sabes que existe la tumba de Abel? Pues está. La tumba de Abel está y la gente va a adorarla y a venerarla. Y está en un pueblo que se llama Suk, en el este de Siria, y mide 5,40 metros. Y es de piedra, es un sarcófago con tapa de piedra verde. Y van y la adoran y la tocan. Y dicen que es la tumba de Abel, el que mató a Caín. Pero eso me lleva a pensar que si Adán y Eva los echaron del paraíso, que estaba, ya sabes, entre el Tigris y el Éufrates, ¿a dónde fueron? Eso nunca nos lo han contado. Pero, sin embargo, si sigues leyendo la historia antigua, pues te cuentan que cuando Caín mató a Abel, Caín fue expulsado de las tierras de su padre. Ergo, si la tumba de Abel está en Suk, esas eran las tierras del padre de Abel y del padre de Caín. Ahí es donde fueron, después de mandarlos del paraíso, los llevaron ahí. ¿Ves? ¿Qué cosas? Y así voy, pues... Y lo de la tumba de 5,40 metros, le contesta, le pregunta al viejo, le dice, ¿y por qué tiene... Por Dios, aquí caben 3 hombres puestos en fila. Y le dice el otro, no, es porque los primeros hombres, seres humanos, eran gigantes. Bien, podría parecernos divertido, pero resulta que gigantes son nuestros gentillac, que fueron los que enseñaron a los seres humanos a utilizar la rueda de molino, a sembrar, a arar y a fundir los metales. Y gigantes están en América, y están en África, y están en todas partes. Así que tenemos mucho en común, mucho más en común de lo que pueda parecer. Y no nos podemos aislar, ni debemos. Y el hecho de que no nos hayamos aislado es lo que ha permitido que lleguemos a fecha de hoy aquí. Y ya está bien, que me parece que nos van a echar, pero ya. Vale, eskerrik asko zuei, mi esker etortzeagatik, mi esker presentzeagatik. Eta eskerrik asko baita ere partaide guztiei, hemen egoteagatik eta antolatzaileari bereziki Mari Jose Bilari. Eskerrik asko.